Para solucionar un problema entre 1 y 4 sesiones lo hemos resuelto. Muchas días en una, tío. O sea, la intolerancia a la lactosa, una sesión, tío. Los reflejos primitivos, que son de estos asociados a retrasos en el desarrollo de niños y tal, una sesión. El estrabismo en una sesión. Algunos no, algunos me llevan 4, algunos me llevan 3, pero que hay estrabismos que he tratado en una sesión. Entonces, tú llevas 20 años haciendo una terapia visual y en un día te hago que tus ojos estén centrados. Ostras, tío, eso es muy potente, ¿sabes? Todo. En el que hemos demostrado que tú puedes tratar las intolerancias y las alergias sin necesidad de eliminar el alimento por completo de tu vida, sino que lo tratas y puedes seguir comiéndolo ya al día siguiente. Podemos tratar un montón de cuadros a nivel psicológico. Por ejemplo, hemos visto mejoras en depresión, mejoras en la ansiedad, mejoras en la inflexibilidad psicológica, en los neuroticismos, el estrés. No fue inmediato, pero puedo decir que en un mes he acabado de forma completa con la alergia. O sea, ahora mismo el gato me puede arañar y no me sale urticaria como me salía hace 4 meses, por ejemplo, ¿no? Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con una persona que sigo en redes desde hace 3 años, que es Jorge Rey, que ha venido a visitarnos y que tengo muchas ganas de que me hable de él y de sus proyectos. Así que un placer, tío. Un placer, Pedro, estar aquí contigo. Es genial, llevamos un ratito hablando y han salido temas de conversación que quiero presentar a la audiencia porque estamos comentando que han evolucionado mucho la ciencia del deporte, que es casi como casi como un reset, y estoy bastante de acuerdo. Pero antes de hablar de esto, me gustaría que te presentaras un poquito a mi audiencia para el que todavía no te conozca. Bueno, pues mi nombre es Jorge Rey, como bien has dicho. De formación universitaria vengo del ámbito de las ciencias del deporte y soy fisioterapeuta también. Y soy el co-creador de la empresa y la terapia NeuroRevolution, que está basado en neurología funcional, que lo que hacemos es darle un abordaje al cuerpo de manera integrativa y holística, todo abordándolo desde donde es la causa de todas las funciones humanas, que al final es el cerebro, ¿no? También muy en relación a lo que haces tú. Entonces, aunque tradicionalmente se ha llevado un abordaje muy de movimiento, hay una parte inconsciente relacionada con cómo nuestro cerebro procesa la información, y entonces muchas veces cuando tenemos un dolor o cuando tenemos una inhibición muscular o falta de fuerza o falta de movilidad, etcétera, o cualquier síntoma de cualquier tipo, como puede ser una intolerancia alimenticia, vértigos, mareos, cualquier cosa a nivel clínico, podemos abordarlo desde una terapia que está abordada desde el cerebro, ¿no? También trabajamos con deportistas de élite, ¿vale? Si quieres luego comentamos un poquillo también más sobre todo el aspecto de cómo puede ayudar esto a la parte de rendimiento deportivo. Y lo novedoso, por así decirlo, de este tipo de enfoque es que está basado en el abordaje funcional. Tenemos una medicina que es muy materialista y muy basado en lo que es la estructura, entonces al final va todo muy a lo mecánico, a sacar una prueba de imagen, a ver qué se ve en esa prueba de imagen, pero luego la mayoría de veces te encuentras un paciente que todas las pruebas le dan correctas, pero que tiene unas problemáticas. Entonces nosotros nos dedicamos a investigar cuáles son estas causas y a solucionarlo de una manera eficaz. Me parece muy curioso y yo voy a preguntarte a ver si va en esa línea, ¿vale? Se podría decir que trabajáis un poco la inconsciencia del cuerpo, o sea, cómo el cuerpo interpreta ciertas señales y vosotros las tratáis. Más o menos, o sea, al final, hablando un poco desde la perspectiva clínica, lo que tienes que entender es que nosotros tenemos un umbral de tolerancia ante cualquier estímulo. Es decir, si yo te doy una caricia, tú sabes que te estoy acariciando. Si te das un golpe, sabes que te has pegado un golpe. Si te cortas o te pinchas con algo, sabes que... Una persona sana, ¿no? Cualquier persona, a priori. O sea, tú sabes qué estímulo, sabes que hace frío, sabes que hace calor, sabes si tocas algo caliente, si tocas algo frío, si lo que tocas está afilado, si no es así, ¿vale? Entonces, todas esas sensaciones que nosotros percibimos por los sentidos, tenemos una especie de transductores en el cuerpo, que se llaman receptores, que lo que hacen es convertir la información mecánica que nosotros recibimos en una información eléctrica. Esa información eléctrica se comunica a la médula espinal y posteriormente al cerebro a través de una serie de vías nerviosas, y el cerebro, a través de la médula y el cerebro, se codifica si esa información es, en primer lugar, segura, porque lo que buscamos a nivel especie es, primero, la supervivencia, y luego si es congruente en cuanto al diseño nuestro humano. Entonces, si se analiza que es segura y eficiente, segura y congruente, las respuestas van a ser normales, ¿vale? Ahora hablamos de las respuestas. En el momento en el que esa información supera el umbral de tolerancia que nosotros tenemos,
esa información va a ser codificada por el cerebro como un trauma, ¿vale? Como algo potencialmente peligroso o directamente peligroso. A partir de ahí, las respuestas que va a iniciar son respuestas de protección. Estas respuestas van a ser principalmente de dos tipos. Una va a ser de tipo muscular, es decir, va a contraer músculos o va a inhibir músculos. A veces puede contraer un músculo de manera excesiva impidiendo que se relaje, otras veces directamente le va a quitar esa fuerza al músculo. Y luego siempre hay otra respuesta asociada que es a nivel químico. Nosotros podemos elevar el cortisol, inhibir la producción de cortisol, podemos generar adrenalina, podemos inhibirla, podemos generar más secretar saliva, inhibir la secreción de saliva, de ácido gástrico, etcétera, y de determinados neurotransmisores. Entonces, al final, todo el control químico, pues eso, enzimas, neurotransmisores, hormonas, etcétera, se va a ver también condicionado en función de la percepción del trauma que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo puede superarse, por así decirlo, este umbral de tolerancia? Puede ser porque el estímulo sea muy fuerte, pues por ejemplo, una cirugía, un trauma, una caída, una luxación, un esguince, cualquier lesión deportiva, eso es lo que nosotros llamamos trauma. Luego también puede ser un sobreuso, que es un estímulo que a lo mejor no es de una entidad suficiente en cuanto a la intensidad como para causar un problema en un momento dado, pero si está muy, muy perpetuado en el tiempo puede causar un problema por sobreuso, ¿vale? Sin necesidad de que se lesione la estructura. Vamos a entender que hay dos tipos de problema. Puede ser un problema de hardware y un problema de software. El hardware es cuando te rompes algo directamente, ¿vale? El software es no hay nada necesariamente roto, pero ya empieza a haber cambios en el cerebro en cómo reacciona a esto, ¿no? Y luego la tercera opción es una deficiencia energética, es decir, tú a lo mejor recibes un estímulo que es totalmente normal y durante un corto periodo de tiempo, pero tu capacidad energética se ha visto mermada pues porque estás expuesto a químicos, porque estás estresado, porque estás preocupado por algo, a nivel emocional te encuentras bajo, porque no has descansado bien, porque has comido algo que lleva un pesticida y el químico te baja esa tolerancia que tú tienes ante el estímulo. Entonces algo tan simple como una brisa de aire te puede generar ya alguna disfunción, ¿vale? Entonces, nuestro abordaje, por ejemplo, desde la perspectiva de la fisioterapia, no es tanto buscar un músculo que esté tenso a la palpación o algo que esté rígido o algo que esté hipomóvil, sino buscar cómo el cuerpo interactúa con los diferentes estímulos que podemos llegar a recibir, dónde están, por así decirlo, sensibilizados esos estímulos y cómo está respondiendo nuestro cuerpo a nivel químico y a nivel muscular ante esos estímulos. Y eso puede ser luego la causa de cualquier consecuencia, de cualquier tipo de síntoma que pueda tener el paciente. Entonces, dentro de esta línea, pues podemos tratar intolerancias alimenticias, que hasta ahora el tratamiento médico siempre para una intolerancia es pues no comas lácteos, no comas gluten, no comas esto, no comas lo otro. Y nosotros podemos tratarlo. De hecho, ya hemos publicado artículos científicos en esta línea en el que hemos demostrado que tú puedes tratar las intolerancias y las alergias sin necesidad de eliminar el alimento por completo de tu vida, sino que lo tratas y puedes seguir comiéndolo ya al día siguiente, ¿vale? Podemos tratar un montón de cuadros a nivel psicológico, por ejemplo, hemos visto mejoras en depresión, mejoras en la ansiedad, mejoras en la inflexibilidad psicológica, en los neuroticismos, en el estrés, en una serie de variables y también, por ejemplo, en parámetros más objetivos como puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo es la modulación de nuestras respuestas de estrés o de relajación en función de cómo nuestro cerebro percibe la información externa. O sea, si tú vives en un ambiente hostil, pues no vas a ser capaz de iniciar procesos de regeneración, de calma, de tranquilidad, etcétera. ¿Vale? A nivel fisiológico, ya no es una perspectiva tanto consciente, que también, sino cómo tu cuerpo está interactuando con el entorno. Podemos tratar también cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de limitación funcional prácticamente. Podemos tratar disfunciones sexuales como eyaculación precoz, disfunción eréctil, dolores menstruales, problemas digestivos, problemas visuales como estrabismo, astigmatismo, hipermetropía, etc. O sea, tenemos un campo muy amplio, pero porque lo que estamos haciendo es ir al origen del problema. En vez de basarnos en el síntoma que nos está mostrando el paciente, nosotros estamos intentando ver cuál es la interacción de ese paciente, de ese organismo vivo, con su entorno y con las tareas que tiene que desarrollar en ese entorno, ¿no? Es un poco la aplicación directa de la teoría de los sistemas dinámicos, ¿vale? Esta interacción entre individuo, tarea y entorno en cuanto a un ámbito más clínico. Pues me parece súper interesante y has dejado unas cuantas perlas que no se pueden dejar pasar. Porque algo que me gustaría presentarte, a ver qué opinas tú sobre ello, y es, yo opino, desde mi perspectiva, que todo lo que es ajeno a una persona puede ser estresor. O sea, al final se podría decir que todo lo que consumimos es química. O sea, tú cuando Sí, bebes agua estás bebiendo química, ¿no? Pero también cuando respiras es química. claro. Pero también incluso ciertos pensamientos se podrían decir que cambian la propia química, ¿no? Y es algo exterior, ¿no? La realidad que tú ves con tus ojos también cambia la química. No es lo mismo ver un paisaje blanco y despejado que ver digamos, un montón de edificios cuadriculados y asfalto, ¿no? Entonces, digamos que
todo lo que percibimos podría ser considerado en mayor o menor medida agentes estresores. Correcto. La cuestión está si ese estresor es suficiente como para causar una respuesta de protección o no. Es decir, aquí ahora mismo en esta habitación hace cierto grado de frío, pero tú y yo estamos más o menos acostumbrados a también a la exposición al frío, bueno, tú más que yo ahora mismo, y no estamos mal. Es un estresor, pero es un estresor con el que nosotros podemos lidiar. ¿Cuándo puede ser un problema? Cuando nuestra capacidad para lidiar con él sea más baja, bien porque hemos agotado nuestra reserva de energética que lucha contra el frío, bien porque un día podemos estar más cansados, haber descansado peor, estar más preocupados por algo, etcétera, o porque realmente hace un frío muy intenso. Pues no es lo mismo estar a 5 grados que estar a menos 15. Sabes tú bien que vienes de un viaje además en el hielo, ¿no? Entonces, hay una magnitud en función de ese tipo de estresor. Entonces, por ejemplo, con el tema emocional, que ahora estamos investigando mucho sobre eso, y tenemos ya 5 artículos que están a punto de publicarse sobre ello en revistas científicas de alto impacto, estamos viendo cambios que con una sola sesión de tratamiento puedes modificar que una persona deje de tomar pastillas para la depresión. O sea, es una auténtica locura, eso es una revolución a nivel médico. A ver si no nos caen palos por ahí, ¿no? Pero, claro. Preparaos. Sí, sí. Pero estamos viendo, hombre, luego habrá otros casos en los que sí que haya que ir por la vía normal, pero me refiero, se está planteando una vía, un camino que yo creo que es interesante agotar primero porque es inocuo, no te puede hacer daño y no es invasivo, no duele y es muy rápido el funcionamiento, ¿no? Entonces, al final mucha gente me dice, bueno, pero es que, claro, ¿cómo evito yo una emoción? Digo, no, si es que las emociones tú no las vas a evitar, tú vas a tener emociones. Es bueno sentir miedo, es bueno sentir frustración, es bueno sentir felicidad o alegría. Es natural. O sea, es natural. El tema está en cómo de fuerte es ese estímulo o cómo de prolongado es ese estímulo, ¿vale? O sea, no es lo mismo que, por ejemplo... Y tu percepción del mismo también. Y tu percepción del mismo, claro. O sea, si tú ahora mismo vas conduciendo y de repente el de delante te frena y tú frenas súper rápido, tienes una cierta reacción de miedo. Pero no es lo mismo que si de repente ves que el de delante ha dado 3 vueltas de campana y que inevitablemente vas a tener que estrellarte tú con el coche, entonces el miedo va a ser mucho más intenso. O no es el mismo miedo que si tú te ves en una situación, en una experiencia cercana a la muerte. O que alguien al lado haya fallecido, ¿no? De una manera así un poco fuerte. Entonces, la experiencia o ese estresor que se llama miedo en ese momento se codifica de una manera muy distinta en nuestro sistema nervioso. Una puede ser una respuesta aguda, que es totalmente normal y natural, que es perfecta, y otra puede generar una sensibilización que haga que tú ya percibas el mundo de otra manera, ¿no? Claro, ahí está el punto. Y es que este tema me parece realmente valioso e interesante. Me recuerda mucho a esta forma de intervenir. No sé si conoces a Ana Ibáñez y el neurofeedback. El neurofeedback lo conozco, Ana concretamente no la conozco. Bueno, pues es una investigadora también de este tema, precisamente de neurofeedback. Y yo lo he practicado y me parece fascinante. Porque voy a explicarlo de una forma muy sencilla para que no lo conozca. Neurofeedback es una terapia en la cual pues tú con unos electrodos te conectan a una máquina y, por ejemplo, te ponen estímulos, que puede ser música, una película o incluso una pantalla con imágenes, ¿no? Entonces te ponen, por ejemplo, una película. Y en esa película tú vas viendo el funcionamiento de tus ondas cerebrales. Entonces vas viendo cómo ante lo que tú decías, ¿no? En la película sale algo emocionante, ciertas ondas cerebrales se activan y, por ejemplo, sale algo relajante y ves cómo otras ondas se van respondiendo, ¿no? Y al final sabes que es totalmente natural porque tú mismo estás incluso siendo capaz de alterarlo. Y dices, sí, pues voy a tratar de reducir el estrés que me produce esto que estoy viendo. Y de repente ves que esas ondas que estaban en pico, de repente empiezan a bajar. Sí, pues las voy a empezar a alterar y voy a estresarme un poquito más. Y de repente ves que tú mismo, con tu respiración, empiezas a cambiar esa producción de ondas, ¿no? Esa forma. Y me parece muy, muy similar un poco a lo que vosotros hacéis. ¿Puede ser similar o...? Es algo distinto, es decir, todo el tema del neurofeedback o el feedback también a nivel de entrenamiento o en la parte clínica, al final lo que tiene como objetivo es hacerte consciente para que tú puedas iniciar una serie de cambios sobre cómo son tus respuestas ante esos estresores. Pero son respuestas más conductuales, no son respuestas automáticas, ¿no? Nosotros tenemos varios tipos de reflejos. Esto
por simplificarlo un poco, ¿vale? Claro. De cara a la comunidad también, que se entienda, vamos a intentar hacerlo sencillo porque dentro de tu público habrá gente que serán seguramente neurofisiólogos y gente súper puesta en la materia, pero también habrá gente que sea muy profana y quiera entenderlo de una manera sencilla. Sí, y seguro que el neurofisiólogo lo entiende si lo explica sencillo. Así que, Efectivamente, por eso me gusta explicarlo siempre sencillo. Entonces, al final, nosotros tenemos unos reflejos primitivos, ¿vale? Esos son los reflejos con los que nacemos. Yo siempre lo explico a los pacientes como el software beta. Entonces, el software beta es, tú naces, te ponen una teta en la boca y tú la chupas, ¿vale? Que es la de tu madre. O te ponen así un dedito aquí y tú agarras el dedo, ¿vale? Esos reflejos se tienen que ir integrando, ¿vale? Hay algunos que duran muy poquitos días, hay otros que duran unos cuantos meses, pero al año tienen que estar todos prácticamente ya integrados, ¿vale? No es que se borren, sino que se superponen unas capas más maduras encima, y entonces esos reflejos desaparecen. Es un problema, por ejemplo, cuando esos reflejos aparecen en un niño o cuando no desaparecen o cuando aparecen en un adulto, que muchas veces se pueden ver y pueden causar diversos síntomas, ¿vale? Pero bueno, no es el objetivo es el de esto. Entonces tienes una serie de reflejos que son primitivos, que es el software beta hasta que tú vas metiendo una construcción más madura de tu realidad, por así decirlo, y de tus movimientos. Luego tienes los reflejos automatizados, pues es, por ejemplo, un reflejo automático, que es que te pinchan y tú retiras la mano. Tienes una percepción de amenaza por un pinchazo, entonces se produce un patrón de huida o de retirada para que todos los músculos que te acercasen a esa fuente de amenaza se inhiben y todos los que se alejan se retiran, o sea, se activan para retirar la mano o donde, la zona del cuerpo donde te estés exponiendo a esa amenaza. Y luego tenemos otra cosa que se llaman los reflejos condicionados, ¿vale? Por ejemplo, a ti, desde que naciste, te empezaron a llamar Pedro, 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 Pedro. Has escuchado tantas veces Pedro y lo has asociado a que Pedro es tu nombre y que una Pedro entidad. eres tú y que es tu identidad. Entonces, cuando tú escuchas Pedro, tú te giras por la calle y miras en una dirección concreta que es de donde viene ese foco. Sí. Tú no te giras en la dirección contraria. Si dicen Pedro por aquí, tú no miras para allá. Tú miras aquí porque tú eres Pedro. Y si dicen Carlos, pues tú no te giras porque tú no eres Carlos, tú eres Pedro, ¿no? Entonces, al final, eso es un reflejo condicionado, ¿vale? Todo lo que no es automático o primitivo son condicionados. Entonces, dentro de los condicionados tiene que ver con una serie de secuencias y un orden en el procesamiento de la información. Ahí es algo que ahora también estamos investigando, todavía no lo tenemos desarrollado al 100%, pero ahí es donde yo creo que ciertos aspectos relacionados con el neurofeedback en algunos procesos se podría influenciar un poco más, que al final es, oye, sé consciente de esto y vamos a intentar programar un poco la mente hacia este tipo de respuestas. Pero todo lo que son respuestas automáticas, es decir, si yo cojo una aguja y te la voy a clavar en el ojo, tú no puedes evitar el retirarte o el pestañear. Es más, si te digo, venga, no pestañe y te quedas aquí quieto, vale, pero si tú te crees que yo te la voy a clavar de verdad, tú te quitas. O si te pongo aquí una fuente de calor, tú no dejas la mano. La tienes que quitar en cuanto tú notas el calor por primera vez. Otra cosa es que luego tú ya conscientemente quieras hacerlo, que aún así, complicado, ¿no? Pero tu primera respuesta, si tú te pinchas con algo, te quemas con algo tal, es retirarlo. Es un reflejo automático, eso no lo puedes cambiar, ¿vale? Entonces nosotros tratamos de actuar, o sea, donde está el mayor potencial es en esos reflejos automáticos, ¿vale? Que normalmente lo que están haciendo es generar respuestas aberrantes del cuerpo o exageradas ante situaciones que no deberían ser así. Es decir, cuando a ti te duele algo, por ejemplo, o cuando un músculo se inhibe, no es algo malo. Es el cerebro considera que eso es necesario para que tú estés lo más íntegro y vivo posible. Entonces, eso lo hace el cerebro. Entonces, el cerebro lo que hay que hacer es resetear esa señal y hacer que al final es una cuestión de voltaje, ¿vale? Tú necesitas unos determinados milivoltios para despolarizar una membrana, ¿vale? De una neurona. Entonces, cuando tú has recibido un trauma, los milivoltios necesarios para que esa neurona genere una señal que luego acabe en una respuesta es más baja. Entonces, lo que haces con este tipo de terapia es volver a regular ese voltaje de la neurona normal para que la respuesta automática sea normal. Es decir, no es normal que yo te haga así y tú pierdas fuerza en el brazo. A lo mejor es normal si te pego un ostión como un piano, claro, con todas mis fuerzas, pero con un toquecito no es normal. Y hay gente que tú ves que le haces así, como a veces se ven en nuestros vídeos, y ves que pierden la fuerza del brazo. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque el umbral que tú necesitas para solicitar esa respuesta es mucho más bajo. Entonces, son terapias que yo creo que se complementan, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre estoy a favor de toda la parte de ejercicio, de toda la parte de neurofeedback. Cualquier cosa que pueda ayudar a la persona, fabuloso. Pero también es verdad que cuando hay un problema que es de cómo tu cerebro a nivel automático procesa la información, eso hay que cambiarlo primero. Ahora, por ejemplo, en la fisioterapia, que se lleva mucho el tema del ejercicio, incluso la educación al paciente, se están empezando a hablar de teorías de conductismo y tal, aplicada a la clínica, yo digo, eso está muy bien, pero tú primero tienes que quitar el cuchillo. O sea, yo esto siempre lo pongo el ejemplo como que es un cuchillo que tú tienes clavado. Entonces, el neurofeedback, el ejercicio, las terapias tradicionales de fisioterapia, todo lo que se ve hasta ahora, incluso la farmacología, es darle puntos a una herida. Pero antes de darle puntos a la herida, tienes que sacar el cuchillo.
Entonces nosotros donde nos ubicamos es en sacar ese cuchillo. Tú sacas el cuchillo, hay veces que la herida cierra sola, simplemente con que saques el cuchillo, o hay veces que la herida necesita un poquito de ayuda, a lo mejor necesitas darle puntos. Entonces ahí ya caben todas las demás cosas. Pero esto es un paso que normalmente se ha dejado atrás, no se ha puesto el foco en ello y que realmente tiene un peso muy importante en lo que es la salud y el rendimiento de las personas. Vamos a ver si me he enterado un poquito. O sea, al final, nuestro cuerpo interpreta ciertas cosas de forma automática, de forma Correcto. inconsciente. Ujú. Y de hecho, muchas alergias es precisamente porque tu cuerpo está interpretando que ese agente estresor puede dañarte, ¿no? Entonces produce incluso hasta enfermedades autoinmunes. Autoinmunes, sí. Vale, entonces, vosotros lo que hacéis es cambiáis la percepción de este receptor Correcto. para que no lo vea como una amenaza. Más o menos es así. Es decir, el tema de las alergias es muy específico, ¿vale? Porque puedes tener un condicionante genético y en esos casos es bastante complicado. Vamos, te diría que no se puede hacer nada. Y luego hay que ver qué ha causado eso. Es decir, tú puedes tener una alergia por una cicatriz, por ejemplo. Puedes desarrollar una alergia. Puedes desarrollar una alergia por un problema con un reflejo primitivo. ¿Vale? Puedes tener una alergia porque comes muy mal, tienes una permeabilidad en el intestino y entonces pasan proteínas al torrente sanguíneo a través de la barrera intestinal que está permeable, que no deberían estar ahí. Entonces tu sistema inmune ataca esa proteína y es normal que desarrolles una alergia. Pero también puedes desarrollar una alergia, pues por ejemplo, por un medicamento, por una exposición muy descontrolada a fuentes de radiación electromagnética, por un golpe en la cabeza, por un golpe en el tórax, pueden ser muchas cosas. Entonces hay que identificar primero cuál es ese tipo de estresor que ha causado ello. Si es, por ejemplo, una cuestión de hábitos de vida y alimentación, es más o menos fácil de cambiar, pues es cambiar la dieta, a veces hay que reparar las barreras, pues con probióticos, lactoferrina, etcétera, pues hacer una serie de cosas, una serie de intervenciones. Si es una cuestión de que tienes una cicatriz o un golpe o cualquier traumatismo físico, por así decirlo, o emocional, que también se puede, eso sí que lo tratamos nosotros. Si es algo genético, de momento ahí no sabemos dónde está. Hay muchas veces que te trae la alergia con historial familiar y es porque comparten hábitos, no porque sea algo hereditario, ¿vale? También se nos han presentado casos en la consulta de personas, por ejemplo, hace poco tuvimos una niña con una patología genética, es una patología autosómica, que quiere decir que se produce una mutación en su genoma que le produce una falta de maduración cerebral y traía una serie de problemas asociados. Pues, por ejemplo, es una niña de 3 años que ya debería andar y no caminaba autónoma, ¿no? Entonces, yo era la primera vez que escuchaba el nombre de ese síndrome, porque es muy raro, solo hay 11 casos en España. Cuando me vino la madre le dije, mira, digo, yo lo que puedo hacer es probar alguna serie de pruebas, veo a nivel funcional si tengo alguna puerta de entrada para colarme en su sistema nervioso y ver por qué está generando esta respuesta y vamos a ver qué pasa. Puede que sí, puede que no. Bueno, la niña después de una sesión empezó a andar ella sola, ¿vale? Entonces fue un cambio súper bueno. Ahora, si me preguntas si puedo atender a los otros 10 casos que hay en España de esta patología, pues no lo sé. Yo puedo intentar ver qué le pasa a cada paciente, que a lo mejor en una persona es una cosa, en otra es otra, en otra es otra, pero hay muchas veces que aunque hay un condicionante genético, sí que puedes trabajar y sí que puedes hacer que el cerebro inicie respuestas que estaban silenciadas. Hay otras veces que no se puede hacer nada. Pero esto es muy complejo, ¿no? De identificar. Al final creo que es la parte más difícil. Claro, de hecho, si te das cuenta, en los libros de fisiología y están muchas de estas cosas descritas. Es decir, a muchas personas les sorprende que nosotros en la consulta utilicemos un palillo para hacer estímulos, un palillo de mondadientes, normal y corriente, ¿vale? Y sin embargo, si tú coges cualquier artículo o cualquier libro de fisiología, cuando se habla de nocicepción, que la nocicepción es todo lo que son el procesamiento de señales de amenaza en el cuerpo, ¿vale? Es por así decirlo, el sentido de la amenaza. En todos los gráficos hay una aguja o un palillo o una chincheta pinchando la piel. Es decir, te están diciendo que hay receptores en la piel que captan que eso es un pinchazo y que no es otra cosa, ¿no? Hilándolo con lo que estábamos hablando al principio de nuestra conversación. Entonces, a la gente no le sorprende ver eso en un libro, pero luego le sorprende que tú en la consulta lo que tengas es un palillo y le pinches así con un palillo, ¿no? Entonces, realmente, a nivel teórico hay cosas que están muy descritas, pero nadie, por así decirlo, había planteado un sistema práctico de decir, oye, yo cojo en clínica o en el campo de fútbol o en el campo de pádel o tenis, lo que sea, o en gimnasio, cojo estos estímulos y soy capaz de jugar con ellos para ver cuáles son las interacciones y las respuestas que tiene el cerebro con ellas, ¿no? Entonces, como siempre hay una respuesta química y siempre hay una respuesta muscular, la química es bastante compleja, poco práctica y larga de medir, porque tendrías que estar, cada estímulo que haces, segundo a segundo, la química cambia segundo a segundo, tendrías que estar mandando muestras al laboratorio continuamente, es imposible. Pero hay una herramienta muy poderosa que tenemos que es un test muscular, porque toda contracción muscular va asociada a una respuesta química. Entonces, aunque haya una respuesta química que sea más compleja de medir, yo sí que puedo medir cómo son tus reflejos,
¿vale? Entonces, en esa línea, por ejemplo, si tienes una cicatriz y tú estiras esa cicatriz, toda la musculatura que esté relacionada con esa cicatriz va a perder fuerza en ese momento, ¿vale? Entonces yo ya puedo saber que esa cicatriz está hipersensibilizada al estiramiento o al estrés mecánico de esa cicatriz. Entonces yo ya tengo una puerta de entrada. Nosotros lo que hemos hecho ha sido desarrollar unos protocolos que nos permitan saber cuál es esa jerarquía y ese orden de todas las piezas dentro de un entramado y un mapa que es súper mega complejo. Mira, no quiero que tampoco que pase de forma rápida a hablar de cicatrices, que seguro que nos puedes hablar un poquito de que no son sencillamente heridas que se quedan ahí cerradas, sino que hay muchísimo más detrás. Correcto. A nivel estructural, una cicatriz es algo que al final, pasadas unas semanas o unos meses, es una herida que cierra y estructuralmente puede quedar más o menos bien. A ver, siempre se pueden dar queloides, fibrosis o situaciones un poco complicadas, pero si la cosa va más o menos bien y se hace bien, te la tocas, te masajeas, te lo tratas y tal, que eso se hace ya, eso no lo hemos inventado nosotros, eso ya se hacía, generalmente a nivel estructural queda muy bien. ¿Cuál es el problema? Que, como decíamos al principio, la medicina que tenemos a día de hoy es una medicina estructuralista. Entonces, si la herida cerrada te han quitado los puntos y todo está bien, aparentemente lo dan por resuelto el tema. Pero nadie se está percatando de cómo el cerebro cambia todas sus respuestas en función de ese trauma que ha tenido, ¿no? No es lo mismo si tú, la primera vez que me ves en tu vida, te doy la mano y nos damos un abrazo, que si la primera vez que me ves en tu vida te pego un puñetazo en la boca. La siguiente vez que me veas va a condicionar tu reacción a cómo ha sido esa primera circunstancia. E incluso si yo el primer día te doy un puñetazo y los siguientes 10 días te doy un abrazo, tú siempre vas a estar ahí con la mosca detrás de la oreja diciendo, el día 11 me va a dar, o el día 11 me va a dar una leche, me va a dar un abrazo. La siguiente, ¿no? Claro, entonces tú has tenido un trauma, ese trauma condiciona tu respuesta, ¿no? Con esto pasa exactamente lo mismo. Una cicatriz es, sin lugar a dudas, es un trauma. ¿Por qué? Porque te están rajando la piel y no estamos diseñados para que nos abran, por así decirlo. Y aunque estructuralmente quede bien, a nivel neurológico causa muchísimas compensaciones. A nivel muscular, la respuesta más normal y más directa es que todos los músculos que tienen que ver con esa zona se ven inhibidos. Por ejemplo, una cicatriz en la espalda, por una artrodesis lumbar, te va a inhibir toda la musculatura de la espalda y probablemente del abdomen. E incluso podría llegar a afectar a caderas y a rodillas y a hombros por una cuestión ya de cadenas, de conexiones musculares fascias, y demás, de fascia y tal, ¿vale? Pero es algo neurológico. El tejido puede estar perfecto, pero tú aplicas un estrés sobre la cicatriz, un estrés mecánico que puede ser simplemente estirar así y pierde fuerza, ¿vale? Eso es súper común. Y luego hay una respuesta asociada a nivel químico. Por ejemplo, las cicatrices concretamente tienen asociada la liberación de un neurotransmisor que se llama glutamato, ¿vale? Entonces, ese glutamato es un excitante. Lo que va a hacer ese glutamato es excitar todas esas neuronas que están alrededor para que sus respuestas sean mucho más rápidas. ¿Qué es lo que pasa? Que a corto plazo está bien porque te permite sobrevivir, pero si tú a largo plazo tienes ahí una señal de glutamato, 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 al final vas a tener una zona que está hiperexcitada. Es peligroso. Claro. Entonces, a un estímulo muy pequeñito vas a generar una respuesta muy grande y muy exagerada. Lo cual luego puede acabar pues, en problemas de dolores, lesiones, lo que te hemos dicho, intolerancias, etc. ¿Vale? Y luego, muchas veces, porque esto es otra cosa interesante, es otro melón que abrir. Pero tú a nivel funcional, cuando tienes un problema, si te han rajado, ese receptor, digamos que no puede estar solo. Esto es como si montamos una empresa, ¿vale? Si uno es el jefe y hay mucho trabajo, porque de repente ha venido algo importante, como puede ser este trauma, el jefe no puede solo. Entonces siempre necesita reclutar al menos un trabajador, ¿vale? Que es lo que nosotros llamamos el compensador principal. Entonces, ese trabajador lo que hace es apoyar al jefe. Entonces, no deja de ser otro receptor que se vuelve hipersensible o se vuelve disfuncional con el objetivo de bajarle actividad al jefe. Entonces, de esta forma, hay veces que está más activo uno y otros que está más activo otro, y lo que se trata es de encontrar el equilibrio, el mayor equilibrio posible, de forma que se altere la función lo menos posible, ¿vale? Pero claro, tú luego ya artificialmente puedes estimular más unas cosas o puedes estimular otras. Ahora imagínate, una cicatriz en la espalda es importante porque al final tú rotas durante la marcha y durante los movimientos de la vida cotidiana, hay un estrés mecánico en diferentes vectores de esa cicatriz. También hay una compresión de las vértebras, pero tú imagínate una cicatriz en la planta del pie o un impacto muy fuerte que has tenido en el calcáneo, en la planta del pie. Cada vez que apoyes el pie vas a estar generando información aberrante al cerebro, información disfuncional, información de amenaza. Entonces tu cerebro cada vez que apoyes el pie va a estar pum, 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 mandando señales, mandando química inflamatoria. El glutamato es una inflamación, por así decirlo, muy aguda, pero claro, si no frena, se hace crónica. Y luego, por lo que te explicaba esto, es porque el mayor compensador del glutamato es la sustancia P, que es una inflamación más bajita, más sorda y más de bajo grado, más prolongada. Entonces, al final, lo que estás generando es un ambiente químico muy proclive a la inflamación y a la irritación y al dolor. Y por ese motivo deberían las personas chequear sus cicatrices, ¿no? Correcto. Ya no solamente desde la parte estructural o la parte estética, ¿vale? Que nosotros a la estética no nos dedicamos, por ahora al menos.
Pero por lo menos desde la parte funcional. Entonces, por ejemplo, esto además ha sido una cosa que también este año pasado ha tenido bastante movimiento en redes sociales, ¿no? Porque yo no soy el más futbolero del mundo, pero bueno, al final por una cuestión profesional pues te toca estar un poco al día de lo que ocurre, ¿no? Entonces hay muchos futbolistas, concretamente en el Real Madrid, que se han lesionado este año, de los que nosotros íbamos diciendo antes de que se lesionasen de que se iban a lesionar. Y la gente decía, joder, ¿y cómo lo sabes? Pues porque al final tú, si conoces neurológicamente cuáles son las respuestas ante estos estímulos, pues tú ya puedes intuir con bastante certeza cuáles son las estructuras más posibles de sufrir otra lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el portero, con Courtois, una de las cosas que ocurre, es un patrón clásico en la rotura del ligamento cruzado anterior, es si tú te rompes el cruzado, lo más probable es que tu siguiente lesión sea del isquio contralateral, ¿vale? Lo que él se rompió después fue el menisco. El menisco es importante porque tiene una inserción del isquio. Entonces, se rompió el menisco de la pierna contraria al cruzado. Es decir, acertamos. Yo te digo, vas a sufrir de isquio y al final te has roto una estructura que está anclada al isquio. ¿Por qué? Porque ese isquio no funciona bien. Porque hay una inhibición neurológica. Pero luego, por el tipo de cirugía que se practica y de dónde sacan el tejido para hacer el injerto, que es el del tendón rotuliano, generalmente, cuando se hace en futbolistas, sabemos que vas a sufrir mucho de recto femoral y de tendón rotuliano de la misma pierna en la que te has roto. Entonces, son lesiones que van a ocurrir sí o sí. Y esas se pueden evitar. El problema es que ahora mismo prácticamente en ningún club de fútbol se está haciendo esto, por lo menos de manera oficial. Luego hay futbolistas que vienen a vernos a nosotros o a gente que hemos formado y tenemos unos cuantos que ya confían en ellos, pero lo hacen de forma privada. Y muchas veces algunos tienen que venir a espaldas del club porque tienen contratos que no les dejan venir, por así decirlo. No puedo decir nombres de esta gente, ¿vale? Pero hay personas que han tenido que desplazarse a nuestra consulta sin decirle nada al club para poder tratarse cosas que en el club no les están atendiendo. Entonces, venimos ahora de una temporada en la que el Real Madrid tiene 19 lesionados de 22 jugadores. Es una pasada, algo falla. Algo falla seguro con la carga de entrenamiento, porque no es posible que tengas 19 lesionados, si no... Seguramente falla algo con la alimentación, que le acaban de poner solución. Han contratado a una chica que es muy, muy buena en nutrición, Aiciar. Y algo falla en la parte de fisioterapia. No digo que esté todo mal, digo que falta algo, ¿vale? Porque muchas veces la gente... Claro, ¿no? O sea, supone que son clubs que no... Ese tipo de cosas al final deberían tenerlas previstas porque sus activos son precisamente los jugadores. Y millonarios, claro. El problema es que, a ver, tampoco se les puede culpar a día de hoy, porque es verdad que esto es algo muy nuevo. Nosotros la base no la hemos inventado, la base viene de otras ramas científicas o pseudocientíficas, pero sí que es verdad que somos los únicos ahora mismo, por lo menos a día de hoy, en el mundo somos los únicos que investigamos con esto. No hay ningún grupo de investigación en el mundo que tenga un protocolo desarrollado con esto y se dedique a publicar y hacer experimentos científicos con esto. Entonces, es verdad que las redes sociales ayudan mucho a la difusión. De hecho, bueno, pues tú y yo nos hemos conocido por redes sociales. Claro. La gente cada vez nos conoce más por redes sociales. Tengo constancia de que en el Real Madrid nos conocen por redes sociales, algunos fisios, algunos para bien, otros para no tan bien, ¿vale? Pero al final a la gente que tiene un poder de decisión en los clubes no nos conoce. Entonces, como no tenemos una máquina, no tenemos algo que tú le des a un botoncito y que tú puedas hacerlo cualquiera, sino que requiere de un conocimiento y una especialización, y eso a día de hoy lo tenemos muy poquitas personas, pues es normal que hasta ahora no se haya extendido. No me cabe la menor duda que de aquí a 5 años prácticamente todos los clubes van a tener a alguien que sepa hacer esto en su plantilla. Lo tengo clarísimo. O sea, que no trabajáis con máquinas, sois vosotros un poco quienes ayudáis a las personas a entenderlo, ¿no? Claro, todo este tipo de terapia es una terapia one-to-one, es una terapia que al final se hace con diferentes estímulos y se hace aplicado por el terapeuta. Luego tenemos maquinaria en la clínica, pero principalmente es terapia de luz roja, es lo único que tenemos. Tenemos láseres, tenemos cascos de fotomodulación transcraneal y tenemos unas camas de cuerpo completo para hacer una terapia muy fuerte de luz roja. Así que además creo que tienes tú una en casa, ¿no? Tengo una en casa también, sí. Cuéntanos un poco por qué tienes una máquina de esas en casa. Porque tengo espacio. Sí, bueno, al final... ¿Y qué consiste un poco para las personas que no conozcan? Sí, la luz roja y la infrarroja lo que hacen es activar el complejo 4 de la cadena transportadora de electrones, ahora lo traduzco al castellano, ¿vale? A través de una proteína que se llama citocromo deoxidasa. Entonces, lo que hace, en resumen, ¿vale? Esta es la parte técnica, lo que hace es que hace que tus células fabriquen más energía y que lo hagan más rápido, ¿vale? Entonces, claro, esto es un concepto que dices, wow, qué bien, pero es muy amplio porque vale para muchas cosas. Puede ayudarte a llevar el día mejor si, por ejemplo, tienes mucha fatiga o has tenido, por ejemplo, una sesión de entrenamiento muy intensa o tienes una competición y quieres llegar con más energía o, por ejemplo, tienes críos y estás cansado porque trabajas y tienes niños y ves que se te hace muy difícil llegar a la noche, pues te puedes meter, por ejemplo, a mediodía para llegar mejor a la noche.
Te ayuda también a bajar los niveles de estrés, porque al final el estrés, una de las cosas que hace el estrés emocional o psicosocial es drenarte de energía, te consume un montón de recursos energéticos. Si tú tienes más capacidad para lidiar con ese estrés y para dejar un poco de reserva para otras funciones, también te ayuda con eso. Baja inflamación, acelera tiempos de regeneración en los tejidos. O sea, es una pasada, porque simplemente con una bombilla que tiene unos efectos secundarios prácticamente nulos, hay alguno, pero muy poquitos, puedes conseguir efectos muy grandes. No es invasivo y los efectos secundarios principalmente están en pacientes a lo mejor que tengan un marcapasos o que tengan cáncer, ¿vale? Pero de hecho la fotobiomodulación ya se está empezando a investigar en cáncer, sobre todo con la luz azul. Entonces nosotros tenemos, el 80% de lo que hacemos es luz roja y luz infrarroja, luego tenemos luz verde que es antiestrés, activa los opiáceos del cuerpo naturales, y entonces ayuda a generar un estado de más relajación, y luego tenemos luz azul que lo utilizamos para una regeneración de heridas más avanzada, para la función de determinados órganos como puede ser el hígado, y para el tratamiento de cáncer no hemos querido abrir el melón, estamos investigando todavía con eso, pero ya hay evidencia. Muy interesante. Y bueno, yo quiero compartir una cosa que va en relación a lo que has estado contando. Y es que yo desde hace unos meses, desde el 10 de septiembre, tengo un gato en casa. Uh-huh. Y curiosamente, yo antes era alérgico. Uh-huh. Era alérgico al gato y se me ponían los ojos terrible, ¿no? En plan, fatal. Pero yo al final, como te he dicho antes, considero que todo es un estresor. Y creo que si te pasas de dosis, pues incluso de agua te puede sentar mal, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Claro. Si comes en exceso te puede sentar mal. Si respiras de una forma muy rápida durante un tiempo prolongado, también puedes cambiar tu sistema simpático, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a tratar quiero expresar un poco a la audiencia de una forma más sencillita, y tenemos 3 sistemas principales. Está el sistema nervioso, el sistema inmunitario y luego está el sistema linfático. Entonces yo digo, bueno, ¿qué nos está impidiendo a lo mejor a mi sistema inmune funcionar al 100% para que esta alergia me afecte? Digo, pues a lo mejor es mi sistema nervioso, ¿no? Entonces dije, vale, pues lo que voy a hacer es, voy a hacer que el sistema linfático funcione mejor. Por tanto, pues incrementé un poco mi movimiento, entrené pues a lo mejor de una forma menos estresante, pero de una forma pues, con más amor al cuerpo. Y muy inteligente ese concepto. Luego lo rescatamos, que me gustaría hablar de ello. Genial. Me gusta eso. El sistema linfático, para el que no lo sepa, es el que mueve la linfa por el cuerpo, es un sistema depurador, es un sistema que funciona de esa forma. Y dije, pues voy a regular mi sistema nervioso tratando de estar más relajado, reducir mis niveles de estrés en la medida que pueda, obviamente, ¿no? Y no fue inmediato, pero puedo decir que en un mes he acabado de forma completa con la alergia. O sea, ahora mismo el gato me puede arañar y no me sale urticaria como me salía hace 4 meses, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, pues, salvando las distancias, porque esto ha sido una cosa más para mí de sentido común, he conseguido solucionar algo, ¿no? Entonces vosotros hacéis algo así, pero no con gatos, sino con... Con gatos también lo podemos hacer. Con gatos también y con perros y con... Sí. Al final, ten en cuenta que una alergia... Habría que diferenciar lo que es una intolerancia de lo que es una alergia, ¿vale? Porque son cosas distintas. Pues haz la diferencia. Venga. Una alergia es una respuesta autoinmunitaria de anticuerpos, es decir, tu sistema inmune detecta un antígeno, una proteína, y lo que hace es generar otra proteína para atacar eso, ¿vale? Por así decirlo, es una respuesta inmunitaria que es, tengo aquí algo que no debería estar aquí o que no reconozco como propio, lo ataco, ¿vale? Eso es una alergia. Una intolerancia, bajo mi punto de vista, es una sensibilización neurológica, es decir, es que tienes menos tolerancia neurológica ante un estímulo, ¿vale? Entonces, luego, ¿cómo expreses tú eso a nivel de síntoma? Además, ahora ya con todo lo que se ha expandido en los últimos años, todo lo que es la medicina integrativa, gracias a propios médicos integrativos, a la psiconeuroinmunología, etcétera, 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 ahora ya se empieza a dar un poco más de importancia a los mecanismos causantes y no tanto al síntoma, porque tu síntoma puede ser depresión, puede ser Parkinson, puede ser Alzheimer, puede ser una alergia, puede ser un dolor, puede ser una fibromialgia, puede ser lo que sea, pero el origen puede ser en 50 personas, 50 orígenes distintos para el mismo síntoma, por así decirlo, ¿vale? Bajo mi punto de vista es una de las cosas que está fallando a nivel científico en la sanidad a día de hoy, ¿vale? A ver si cambia, porque las reglas son un poco complicadas de cambiar. Entonces, en tu caso, que sí que parece que es una alergia, a lo mejor no es una alergia como tal, a lo mejor es que simplemente estás produciendo una respuesta de más histamina ante un estresor, ¿vale? Entonces, probablemente
probablemente no sea quizá, o sí, puede ser una alergia, o puede ser simplemente que esas proteínas que tú estás captando, que tú estás detectando a través de tus barreras, porque muchas veces para tú poder medir una intolerancia, una alergia, tú no necesitas comerte el alimento, ni tienes que comer el pelo de gato, con que tu barrera dérmica o tu barrera oral en la boca, por ejemplo, los alimentos nosotros lo probamos en la boca, te metes un alimento en la boca y luego lo escupes, entonces no te da la reacción digestiva fuerte, ¿vale? Pero yo podría medir la respuesta muscular, es decir, por ejemplo, con el pelo lo que hago es que lo suelo frotar por la cara, el pelo de gato, el pelo de perro, el polen, las gramíneas, todo eso, o que lo respiren para la mucosa nasofaringea, o lo pongo por la cara, por la zona de los ojos, a ver cómo es de irritante. Los alimentos los suelo meter en la boca, ¿no? Entonces, tú aplicas eso y haces un test muscular. Si en el test muscular se inhibe el reflejo, significa que hay una hipersensibilización a eso. Eso no me dice si es intolerancia o si es alergia. Eso ya hay que ver si hay una prueba de anticuerpos, que es lo que te suelen hacer en el médico. Te dicen test de intolerancias. No, es un test de alergia. La intolerancia es otra cosa. La intolerancia no te muestra una respuesta de anticuerpos, ¿no? Entonces, una intolerancia es mucho más fácil de tratar porque al final es una cuestión de umbrales, ¿vale? Entonces tú puedes modificar el umbral con la terapia que hacemos nosotros, es muy fácil, pero también puedes modificar el umbral de una manera, a lo mejor tú simplemente al bajar tu estrés y al tener más energía porque has entrenado de una forma, como tú has dicho, más respetuosa, menos agresiva, y bajar tus niveles de estrés y hacerte consciente del problema y trabajar ese problema y sobre todo también probablemente con una exposición progresiva a esa nueva proteína, a ese antígeno, probablemente tu cuerpo haya dicho, vale, pues esto no es tan peligroso, ¿vale? Hay una cosa, esto es una teoría mía, ¿vale? No es algo que te pueda decir a nivel científico, esto es pura opinión, pero yo creo que quizás no todo, pero muchas cosas se pueden tratar desde aquí, ¿vale? De forma autónoma. Pero, de hecho, mira, tengo un compañerete, un amigo, que él se curó de varias hernias meditando, ¿vale? Él decía, le llevó mucho trabajo, pero él decía que conseguía ser consciente del grado de tensión muscular que tenía en la musculatura de la espalda en cada momento del día, haciendo una meditación profunda, ¿no? Y que él, poco a poco, mediante la meditación, era capaz de ir, él me lo describía de una manera no tan científica, ¿no? Pero que era capaz de ir deshaciendo esos nudos, ¿vale? Y de ir relajando esas fibras musculares y de ir calmando el tono. Yo eso no he sido capaz de hacerlo, nunca me he puesto a hacerlo tampoco, ¿no? Pero el poder realmente es asombroso. Entonces, tú puedes hacer que algo que es como lo del frío, Pedro. Al final, algo que es hostil, puedes hacer que no sea hostil, ¿no? Sí, pero eso también justo lo decía Joe Dispenza. Sí. Ese tipo se curó de algo, supone, incurable, ¿no? Sí, correcto. A través de esa meditación. Correcto. Y yo no puedo desmentir a la gente que me cuenta algo. O sea, es que a mí las personas que dicen, no, eso es mentira, se lo está inventando. Yo digo, no lo sé, pero es que tú tampoco lo sabes. Claro. O sea, a nosotros eso nos ha pasado, ¿vale? Ahora ya cada vez recibimos menos, también porque obviamente le hemos echado bastante tiempo y bastantes recursos a generar una evidencia científica, que parece que ahora mismo todo tiene que tener una evidencia científica. Bueno, te voy a preguntar también qué opinas de eso. Ahora vamos. Entonces, obviamente, para mí la ciencia tiene que abrir un poco los caminos, pero la ciencia que tenemos a día de hoy es muy rígida. Entonces, a nosotros al principio, cuando empezábamos con esto, o no tan empezando, pero antes de tener evidencia, nos caían muchos palos. Es que sois unos magufos, o neuromagos, o si no sé qué, si no sé cuántos, os lo estáis inventando, os te vamos a denunciar, ¿verdad? Bueno, tú lo que consideres, no pasa nada. Estoy aquí, cuando te quieras formar en ello, aquí estaré para ayudarte, ¿vale? No pasa nada. Si no es tu momento ahora, lo será en el futuro, o a lo mejor nunca lo es, pero genial, no pasa nada. Pero al final, lo primero y lo más importante es, si yo, esto ya te lo digo como clínico, ¿vale? Si tú eres mi paciente y algo te funciona, me da igual que no tenga evidencia, me da igual que sea una estupidez o aparentemente una estupidez. Si a ti te funciona, a ti te ayuda, tío, bienvenido, lo primero de todo. O sea, aunque sea algo que yo no hago, o sea, si me dices, oye, mira, me ayuda a meditar, medita, me ayuda el frío, me ayuda a ponerme una toalla caliente aquí, póntela, me ayuda a la punción seca, háztela. No estoy de acuerdo con la punción seca, pero te ayuda, háztela. O sea, si a ti te ayuda a sentirte mejor, te ayuda a estar más relajado, te ayuda a llevarlo mejor el problema, a tener menos síntomas, hazlo siempre y cuando que sea algo que no sea muy perjudicial, preferiblemente, ¿vale? Luego, a partir de ahí, si tú tienes resultados con algo, yo lo primero que hago es interesarme por ello, ¿vale? O sea, lo del Joe Dispenza es una cosa en la que tengo también, está en mi to-do list, ¿no? Quiero ponerme a profundizar sobre ello, sé quién es, he escuchado cosas sobre él, he leído algo, pero me quiero meter a fondo con sus libros y con sus formaciones, de hecho tengo algunas compradas ya, ¿vale? Y es una cosa que me genera curiosidad, a lo mejor yo luego no lo acabo haciendo o no lo acabo aplicando con mis pacientes, pero es un enfoque más, ¿no? Entonces, si tú me dices que te ha funcionado esto de la alergia, o sea, yo para empezar me lo creo, o sea, no tengo por qué desconfiar de ti, o sea, no creo que haya un interés por tu parte en mentirme con algo, no ganas nada, yo creo, ni yo tampoco, entonces, a priori me lo creo. Es más, podemos perder reputación, por ejemplo, al final, efectivamente, para mí contar este tipo de cosas en las que no las he sacado de ningún libro ni nada, me estoy jugando mi reputación, ¿no? Entonces creo que
al final, como tú decías, ¿no? Parece que la ciencia de ahora es muy rígida. Yo creo que se cae en el cientificismo Demasiado. y en lugar de ser consciente de que las cosas van a cambiar, porque al final ahora estamos midiendo con ciertos aparatos, Sí. ¿no? Pero hace 20 años no se medían con ningunos aparatos y ¿qué pasa? Que lo que hoy se está probando hace 20 años No funcionaba. no era científico, Claro, efectivamente. ¿no? ¿Y quién nos dice que dentro de 20 años no se puede medir con facilidad las ondas que tienes en casa, ¿no? Las ondas 5G, donde te pegan más fuerte, donde te pegan menos, donde sería ideal tener el A lo mejor dormitorio. lo puedes medir hasta con el reloj o con el móvil o con un microchip, o vete tú a saber con qué. Total, yo estoy convencido de que va a avanzar a ese nivel, ¿no? Y dónde deberías tener el dormitorio en función de dónde está esa ubicación, ¿no? Entonces, ¿estaba hablando de las ondas 5G o...? Sí, no es. Que ha entrado mi compañero en la clínica y no hemos quitado la alarma. Vale, pues Cosas del directo, no pasa nada. estamos en directo y estas son las cosas que no gustan. Efectivamente, ya está. Y es precisamente esto, ¿no? Yo veo a veces que hay personas que son muy rígidas en el trato y en mi opinión es porque están muy poco están muy en laboratorio pero poco con las personas. Efectivamente, al final también se nos ha metido mucho, sobre todo yo creo que en las últimas 2 décadas, a nivel universitario, la medicina basada en la evidencia, la evidencia, la evidencia, la evidencia. Una cosa es que tú, para dar a conocer algo, necesites cierto rigor. Es decir, yo ahora mismo esto, ya te digo, aprendí la base de ciertos sitios, pero tal y como tenemos ahora mismo desarrollados los protocolos y la herramienta, es algo que ahora es nuestro. O sea, lo hemos creado nosotros, lo hemos diseñado nosotros y somos nosotros los que estamos investigando, los únicos en el mundo, como te he dicho antes, ¿no? Entonces, yo no puedo llamar a las puertas de una universidad y decir, oye, mira, tengo una clínica en Boadilla del Monte, que es muy chula, que tengo así un logotipo azul y tal, y yo hago esto y me funciona que te cagas. ¿Me dejas enseñarlo? A lo mejor alguien que dirija un máster o que dirija una asignatura te dice, oye, venga, pues te invito a que hagas una charla, vienes un día 1 horita o 2 horitas, me cuentas lo que haces y te vas a tu casa. Pues perfecto. Hasta ese nivel, vale. Pero para que a ti te tomen en serio la comunidad científica y esto pueda ser algo en lo que el profesional diga, oye, esto es interesante, me da forma, yo entiendo que tú necesites demostrar cosas, ¿vale? Obviamente te puedes hacer una demostración clínica, empírica, o sea, yo te puedo tratar aquí ahora mismo, de hecho, mira, ahora en diciembre hemos estado en 2 universidades distintas dando charlas de introducción a esto y en las 2 charlas hemos sacado alumnos que estaban de la charla, gente que no habíamos visto en nuestra vida, a tratarles. Si no funciona lo que yo hago, yo quedo fatal delante de esa gente. Entonces yo cojo a gente que no sé lo que tiene, que no sé lo que me va a encontrar, digo, alguien con algún dolor, alguien con alguna limitación, sale aquí, vemos, hacemos unas pruebas antes, tratamos, hacemos unas pruebas después, ¿vale? Y es gente a la que yo no conozco. Entonces, yo me juego mucho ahí, porque si yo hago eso delante de 100 personas, delante de 300 personas, es lo que tú dices, pierdo mi reputación, me van a decir, este es un cantamañanas que viene aquí a contarme algo. Entonces, yo saco a la gente y esa gente mejora en el momento. Y además, cosas que son totalmente evidentes. Una persona que no puede bajar, agacharse porque le duele mucho la rodilla, porque tiene una limitación, y baja hasta poner el culo en el suelo. Una persona que no puede levantar el brazo porque tiene alterada la movilidad y de repente levanta el brazo hasta arriba o se toca la espalda. O sea, limitaciones fuertes, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esas demostraciones, pero aún así hay gente que necesita una evidencia científica. Y hasta cierto punto me parece bien. El problema es volverse rígidos con la ciencia. La ciencia, al final, tú para poder demostrar algo científicamente, primero tienes que demostrarlo empíricamente. Tú primero tienes que probar que te funciona en ti, en tu clínica, en tu gente cercana, en tu contexto, en tu entorno. Cuando tú ya tienes algo que funciona en un determinado número de personas, entonces te planteas el diseñar un experimento para hacerlo a mayor escala. Y aún así, cuando yo cojo ahora un artículo y digo, mira, tengo un estudio con 60 personas. Esas 60 personas, cada una tiene su origen. Es una cosa que nosotros definimos en los estudios. Oye, la intervención no es genérica, es una intervención específica diseñada para las necesidades de cada uno de los sujetos. Muchas de las cosas que nos dicen los revisores de la revista es que no me estás explicando el protocolo. Y digo, ya, es que en los 60 han sido protocolos distintos. Yo lo que hago es encontrar la disfunción que causa esta alteración, la trato y ahora te demuestro los resultados en estas otras variables, ¿no? Entonces, es un poco más difícil que entre así, pero al final yo te digo, tengo 60 personas con el mismo síntoma o con el mismo problema, pero son 60 orígenes distintos. La intervención ha sido específica para los 60. Si quieres te cuento los 60, pero me voy a ocupar unas cuantas páginas de estudio para eso. Entonces, por practicidad dices, oye, mira, hago una intervención específica para esta gente utilizando esta técnica y haciendo esto. Y así mejora. Entonces, el problema es que se ha vuelto la gente muy rígida. Ahora, no se puede hacer nada que no esté en la evidencia. No te tomo en serio si no está en la evidencia. Tío, pero si encontramos estudios que dicen que que los huevos dan colesterol y te producen cáncer, otros que dicen que no, que si la carne da cáncer, que si la carne no da cáncer, si no se ponen de acuerdo en cuestiones básicas, ¿cómo no vamos a poner de acuerdo en otras cosas? Es decir, para mí la ciencia tiene que marcar un camino, tiene que demostrar ciertas cosas, pero luego hay que explorar ese camino, hay que recorrerlo y eso es el día a día. Y para mí,
el tener una persona, lo que tú has dicho, que esté en un laboratorio pero no trate con personas en el día a día, es un error. Por muy investigador que seas, por muy doctor, por muy catedrático, tú tienes que saber tratar con personas. El clínico está antes que el científico. Yo eso lo he visto. O sea, a mí me cambió la vida empezar a trabajar. Correcto. Porque empecé a darme cuenta de que de las pocas herramientas que tenía, pues no funcionaban todas con todos. Claro. Funcionaban unas pocas con algunos. Efectivamente. Y Pues entonces, exactamente lo mismo. claro, entonces, ¿qué hice? Pues primero me abrí los... Mira, voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo, esto es más no tanto del ámbito clínico, sino más del ámbito de entrenamiento. Había un cliente que yo me acuerdo que, además, el tipo se llama Carlos, es todavía amigo, porque a mí me cambió, me cambió el paradigma. Estábamos entrenando press de banca y el tipo tuvo un fallo muscular. Ujú. Entonces yo dije, bueno, has ferido tu sistema nervioso, Ujú. ¿vale? Entonces ya no vas a poder seguir. Te dijo, no, yo lo voy a sacar. Digo, bueno, que no lo vas a sacar, que acabas de freír, tal. Entonces llegó el tipo y falló otra vez. Dijo, sí, voy a dejárselo un poco y lo voy a hacer. Digo, no, ahora deberías recuperar porque el sistema nervioso no funciona como tú piensas, necesita un par de días de descanso, bla, bla. Que lo voy a hacer por mis cojones, tal. Y llegó el tipo, descansó unos minutos, lo intentó y lo sacó. Y yo dije, pues a lo mejor lo que yo pienso, pues no es más que una pequeña guía que funciona con una gran muestra de la población, pero hay una gran muestra de la población que será como mi colega que está chiflado, con la que no estén de acuerdo, ¿no? Y yo creo que debemos abrirnos por lo menos a saber que no todo funciona siempre y que hay muchas personas distintas. Y a mí eso, por ejemplo, me ayudó mucho porque yo incluso me limitaba. Yo me acuerdo que entrenaba con distintos encoders, me acuerdo que me compré el Beast, me compré... Sí, yo también. bueno, Hace poco lo vendí el Beast. sí, ¿no? Sí. O sea, me compré encoders para medir la velocidad de mis levantamientos y demás, y jugaba, ¿no? En plan, a velocidad de la barra y demás. Y me acuerdo que gracias a ese tipo de personas, yo me di cuenta que estaba entrenando mucho menos duro. Ujú. Entrenaba mucho menos duro porque estaba siendo mucho más riguroso. Claro. Y claro, vale, ser riguroso te va a llevar a un punto, pero muy probablemente te está alejando de muchos otros puntos que incluso pueden tener muchos más beneficios, sobre todo porque el cerebro mejora porque es plástico. Correcto. Si tú lo dejas encorsetado y lo limitas a lo que otros ya han pensado por ti, pues yo creo que envejeces antes. Luego también, a ver, yo entiendo este enfoque porque al final cuando tú quieres hacer un experimento y demostrar algo, tienes que encorsetarlo todo mucho, tienes que intentar tener las variables lo más controladas posibles para que precisamente puedas decir que nada ajeno o los menores factores posibles están interfiriendo con esa específica, con las variables que tú quieres medir. Pero claro, una cosa es medir una cosa en un contexto cerrado para decir, oye, mira, pues es que si yo entreno con esta velocidad de ejecución, se producen estas mejoras en esto y esto en un grupo de 100 personas. Vale. Pero luego ya tienes a otro tío que no lo hace. Es decir, si tú dices cuál es la media de correr los 100 metros lisos en la población de entre 20 y 40 años masculina, te va a salir una media a lo mejor de 12 o 13 segundos. Pero luego hay un tío que corre 9 y pico. Bastante más, ¿eh? Seguramente bastante más. Pero bueno, si coges una población activa físicamente, vamos a decir federados. ¿Vale? Vamos a decir federados en atletismo. Sí te lo compro. Para acotarlo mucho más. En federados te va a salir seguramente 10 segundos y pico, 11 segundos, una cosa así. Sin embargo, hay un tío que corre en 9.58, ¿vale? ¿Y por qué ese tío no le funciona? ¿Vas a entrenar a ese tío igual que a los otros? Entonces, claro, si hay gente que es capaz de romper una barrera y luego por el contrario te vas a encontrar a gente que a lo mejor se federa y no es capaz de bajar de 11. La típica campana de Gauss, una distribución paramétrica de la muestra, ¿no? Sí, que la gran mayoría de personas cumplan una serie de características no significa que los que estén a los lados, a esos que les dejas. Por ejemplo, en el tema de la educación de los niños, ¿no? El fracaso escolar, hay muchos niños con altas capacidades que tienen fracaso escolar. ¿Por qué? Porque el sistema se centra en rescatar a los que van mal y no en potenciar a los que van bien. ¿Vale? Entonces, la mayoría de cosas que se hacen para esto son erróneas. Y están mirando un lado de la campana de Gauss, pero no están mirando el otro lado de la campana de Gauss. Bueno, es que el tema de lo que acabas de mencionar, a nivel de en qué se enfoca el sistema, yo tengo la tesis de que los chavales que sacan
malas notas o que suspenden o lo que sea, son súper inteligentes. Son chavales poco motivados. Exactamente, porque yo lo que pienso es que, digo, mira, no estás hecho para recibir órdenes. No estás hecho para aprender lo que otros dicen cuando tú, no, cuando tú consideras que eso es una chorrada. Porque si a ti te están diciendo, aprende a hacer bases logarítmicas, aprende a hacer raíces cuadradas, aprende la capital de no sé dónde. Y dices, vale, vale, eso está muy bien, sí, eso es cultura. Pero no me motiva, no me ilusiona. Y en cambio, esas personas que tienen malas notas o lo que sea, si no se dejan llevar por la mala autoestima, pueden ser muy buenas en desarrollar lo que a ellas les motiva. Y en cambio, pues en el que esté sacando buenas notas y siempre saca dieces y demás, pues a lo mejor eres bueno recibiendo órdenes. Y ya está. Que no digo que esté mal, No, pero sin embargo no debemos empezar a poner etiquetas de este suspendido, que tonto, ¿no? es que hay gente que vale para recibir órdenes y está bien, y no es menos que el que vale para dar las órdenes. Está bien las dos cosas, No, cada y uno de es su hecho, perfil, es bueno, lo que hablábamos antes de encender las cámaras sobre el entorno donde tú te encuentras, ¿no? O sea, al final tú puedes brillar o no en un entorno u otro. O sea, a mí, yo por ejemplo, soy una persona que se mueve mucho por motivación. No, y también quiero dejar claro que para ser bueno dando órdenes hay que ser bueno recibiéndolas. O sea, no quiero... Hasta cierto punto, sí. Claro, no quiero decir... esto lo dice el arte de la guerra, Sun Tzu, Sí, ¿no? sí, lo he leído. Por eso que no puedes ser un buen comandante si no has sabido recibir órdenes. Si no has sido un buen soldado, claro. Claro, eso es. Sí, efectivamente, sí. A mí esto, por ejemplo, a mí me pasó en el instituto. Yo en secundaria empecé a bajar mis notas cuando yo venía de una primaria con bastante buenas notas. Y las bajé porque no encontraba una motivación. También es una época de revuelo hormonal, hay otros objetivos y tal. Pero yo al final iba a clase, digo, mira, los idiomas me llevan contando lo mismo toda la vida. No hay nada nuevo. Y yo más o menos ya me defendía bien los idiomas en los que tenía, en inglés y francés. Entonces, pasaba del tema. Luego, a las cosas que me daban a mí, las matemáticas, por ejemplo, ya que has sacado el tema, yo no le veía una lógica a lo que tú me estás diciendo. Es como, vale, tengo que hacer esto porque me lo dice el libro, porque me lo dice el programa, pero ¿para qué me sirve a mí esto en mi vida? ¿Vale? El bachillerato lo hice, yo siempre he sacado curso por año, pero bueno, el bachillerato al final lo tuve que rescatar a última hora, ¿sabes? Y luego en la universidad, prácticamente sin estudiar, premio al mejor expediente académico de toda la facultad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estaba en un entorno en el que sí me motivaba, estaba en mi sitio, estaba en mi entorno donde yo tenía que estar estudiando lo que yo quería, motivado, y en esa época estaba trabajando en dos empresas distintas, estaba compitiendo en triatlón, que te comentaba antes, y estaba estudiando dos carreras a la vez. O sea, mi tiempo era muy reducido. Yo, de hecho, no tenía tiempo para estudiar en los exámenes, entonces yo tenía que atender muchísimo en clase, llevarme el trabajo hecho de clase, hacerme unos buenos apuntes, y el día antes del examen, literalmente, me los leía, con lectura rápida, además. O sea, en una hora me tenía que comer todo el temario del examen. No me da tiempo a memorizar, pero como había una motivación y había unas ganas y una felicidad por eso que estaba aprendiendo, es que se me quedaba. Entonces, al final es una cuestión de entorno, ¿no? Y muchas veces en el sistema educativo pasa lo mismo que lo que estamos hablando en la ciencia. Buscas generalizar. Tú metes este carril, todos tienen que pasar por aquí, y el que no encaje en esa pieza, pues es un tornillo suelto, como la película esta de Will Smith, la de Wild Wild West. Esta máquina ahí que va destartalada, que van saltando tornillos. Pues el tornillo eres tú. Pero la máquina va a seguir andando, aunque vaya tropezándose la máquina. Pero si hay un tornillo que no encaja, el que sale disparado eres tú, como tornillo. Entonces, ¿por qué no nos centramos en esos tornillos que no encajan? A lo mejor es que les están intentando meter en un agujero que no es el suyo. A lo mejor tienen que ir a otro sitio, a lo mejor ahí encajan perfectamente, ¿no? Es una cosa que es muy triste que se haga así. O sea, yo ya, también lo comentábamos antes, yo hay ciertas cosas en mi vida que yo asumo que se me dan mal. No pasa nada, no hay que ser bueno en todo. Sin embargo, en lo que considero que se me da bien o que al final el mercado, la gente, todo me está diciendo el feedback, oye, esto se te da bien, ahí es donde estoy centrando mis esfuerzos. Es lo suyo. Al final hay que saber poner límites y decir esto sí y esto no. Correcto. Pero un sistema educativo que pretende medirte en una media de cosas que se te dan bien con cosas que no, está buscando tu mediocridad. Claro. Y además, si tú sacas un 3 en matemáticas y un 9 en música, ¿a qué te apuntan? ¿A música o a mates? Totalmente. Por eso digo... Te apuntan a mates. ¿Y por qué no me apuntas a música, que saco un 9? Claro. No, porque esto ya lo llevas bien. Coño, apúntame, que a lo mejor soy mejor. Sí, lo que se busca es que tengas todo 5. Efectivamente. Porque con todo 5 pasas, ¿no? Pero como tú dices, tengo todo en matemáticas súper bien, pero se me da mal educación física y lo otro. Pues nada, apúntate a clases de... Y eso es un poco el paréntesis que hemos hecho antes de seguir preguntándote, porque este tema de la ciencia a mí me da para preguntarte por tu opinión de las pseudociencias. ¿Qué opinas? Las pseudociencias, tal y como están definidas, son terapias, por lo menos en el ámbito clínico,
que a lo mejor no tiene una evidencia tan fuerte como algo, ¿vale? De hecho, a mí me han acusado de que lo mío era una pseudociencia y me han atacado muy fuertemente, incluso gente que está dentro del colegio de fisios nos han atacado de forma directa, grupitos que se han generado alrededor de eso y tal. Bueno, ya hemos demostrado que no es una pseudociencia porque ya tenemos esa línea de evidencia científica, estamos dentro de una universidad, estamos en ¿Y por másteres... qué os critican? ¿Cuál es la crítica? Lo primero yo creo que por una cuestión imagino que inexperiencia y rigidez. A lo mejor hay algún neurotransmisor por ahí de inflamatorio a nivel, no lo sé, como hablábamos antes, a lo mejor no tienen culpa ellos, a lo mejor es algún trauma pasado, ¿no? Pero al final yo creo que es una cuestión de, tú cuando le dedicas muchas horas a algo, de repente viene alguien y te tumba eso, no a malas, pero de repente te encuentras con algo que choca frontalmente contra lo que tú crees, tienes dos opciones. Una opción es, yo creo que la forma que tenemos de ser tú y yo es bastante parecida en este sentido, de, a ver qué es esto. Vamos a investigar sobre ello, luego ya ves si te quedas con ello o no. Yo hay muchas cosas con las que no me quedo, pero no las rechazo. Hay otras cosas que sí las rechazo. Pero es obvio, porque no podemos quedarnos con todo. O sea... Claro, efectivamente, pero hay cosas que a mí me parece respetable, no es mi rollo, pero me parece que está bien. Puede no ser lo tuyo, puede no ser tu modelo de negocio, aunque creas que sería lo ideal, pero no es tu modelo de negocio, que luego también hay que aterrizarlo al tema económico, que al final, cuando tú trabajas porque te gusta, pero también trabajas para ganar dinero y poder mantener tu economía familiar, personal, lo que sea, ¿no? Entonces hay muchas veces que lo ideal no se ajusta a tu modelo de negocio y tienes que hacer una serie de concesiones en ciertos aspectos para encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que esto es gente que no ha sabido tener la flexibilidad psicológica suficiente como por lo menos planteárselo. Porque es lo que te decía, te sorprende un palillo, pero el libro que tú lees y el artículo que tú lees tiene un palillo en el gráfico. Para ti te sorprende eso, ¿no? Entonces, al final, las pseudociencias... yo entiendo que no todo vale, que hay que poner un rigor y que hay que poner unas normas mínimas. Es decir, si tú quieres ser bombero o si tú quieres ser policía, tienes que estudiar una oposición. El proceso selectivo podrá ser mejor o peor, podrá estar mejor o peor adaptado, pero tendrás que tener por lo menos unos mínimos a partir de los cuales todos pasan. Cuando hablamos de algo sanitario, es verdad que estás jugando con algo muy importante, que es la salud de las personas, entonces entiendo que no pueda venir aquí cualquier chamán o cualquier persona que no haya hecho nada en su vida, que no tenga una formación y se vaya a dedicar a intentar curar cosas. Pero eso yo quiero entrar ahí un poco al debate, porque, a ver, a mí me viene un chamán y me dice, no, yo te voy a curar todo. Y ahí está mi sentido común. O sea, para mí el problema no está en un vendehumos, para mí el problema está en el comprahumos. O sea, a mí... Sí, me gusta eso. Claro, o sea, que decir, vale, este chamán me estaba prometiendo el oro y el moro, pero es como si tú llegas una chica y me dice, no, es que este chico me vendió la luna. No, pero el problema es tuyo por comprar la luna a ese tipo. Claro. O sea, creo que ahí está tu sentido un poco de criterio, o sea... Explícalo. O sea, yo cuando Ya, me llaman... pero para eso están las reseñas de... Yo veo, no sé, a lo mejor voy a un hotel y yo miro las reseñas que tiene. Más que las estrellas del hotel. Más que las estrellas. Yo miro me voy a comprar algo y miro un poco la reseña. Oye, te pregunto, oye, ¿qué tal te dio ese coche? O sea, quiero decir, antes de irme a un sitio, pregunto. Entonces, para mí, un chamán que me diga, no, yo soy el mejor, digo, vale, pero ¿quién habla? ¿Cómo hablan de ti? Claro. Ahí está un poco el sentido común. Y cómo conectas también con la persona, que hay veces que a lo mejor conectas con una persona y con otra no, pero al final, o sea, yo sí que entiendo, porque luego, claro, a personas que están en un estado de desprotección, de victimismo, de necesidad, porque cuando estás jodido no es lo mismo, a lo mejor un dolor, a ver, tú has pasado por alguna cosa jodidilla, eso es estar jodido, pero tú has llegado a eso siendo un tío muy fuerte ya, física y mentalmente. Entonces, la forma de afrontarlo es totalmente distinto a una persona que no ha tenido esas oportunidades o que sí las ha tenido pero no las ha aprovechado de hacerse fuerte, ¿vale? Entonces, hay gente que viene muy derrumbada a la consulta, que está muy, muy, muy jodida. Y esa gente también hay que saber arroparla. Cuando alguien les ofrece, les vende humo y les ofrece un poquito de esperanza, se agarran un clavo ardiendo, porque nadie ha conseguido sacarles de ahí. Y el sistema falla mucho, porque es que el sistema es radiografía, medicamentos, si no hay nada, ejercicios, si no medicamentos más fuertes, benzodiazepinas, si no psiquiatría y antidepresivos para dejarte medio gilipollas. Ese es el camino médico. Sí. Entonces, claro, una persona que ha pasado por aquí y viene un tío y le dice, oye, no, es que yo hago una cosa así nueva, ya sea yo, ya sea otra persona, es fácil engañarla, ¿vale? Claro, lo que no es fácil es engañar a esta, a otra. O sea, al final llega un momento en el que tendrás, el mercado te pondrá en tu lugar, pero claro, puedes hacer mucho daño por el camino. Entonces, yo entiendo
que tiene que haber algo a nivel oficial, por lo menos cuando hablas de ciertos temas, pues la seguridad, la sanidad y ciertas cosas tienen que tener, yo creo que un mínimo de regulación oficial. Las ciencias del ejercicio para mí es lo mismo, un mínimo de regulación. Luego ahora te sacas el TESAD este o el nuevo TAFAD que han hecho, que ahora lo han desdoblado como en dos, y salen casi más preparados que los de la carrera de ciencias del deporte, porque le han enfocado mucho más al gimnasio, a lo práctico, al trabajar con el cliente. Y en la universidad te tiras miles de horas sentado en una silla leyendo sobre teoría y eres un teorólogo buenísimo, pero luego no sabes qué hacer con un cliente ni sabes enseñar una sentadilla, como no te das los codos. Voleibol y badminton. Sí, y expresión corporal y juegos e historia del deporte. O sea, que sí, que está muy bien, pero faltan las horas de barro, de estar ahí con personas como tú bien has dicho antes, ¿no? Entonces, las pseudociencias para mí tienen que tener... A ver, hay cosas que no hay por dónde cogerlas, pero algo de oportunidad hay que darles. Por lo menos durante un proceso, es lo que te digo. Tú puedes no tener... ¿qué es pseudociencia? ¿Lo de Joe Dispenza es pseudociencia? Es que vamos a ver, al señor Bruce Lipton, que el tipo es doctor, le llamaron magufo, le criticaron muchísimo, porque su método era muy poco científico. Pero quiero decir, ¿a cuánta gente ha ayudado ese tipo? A mí ese tipo me ha ayudado muchísimo. Claro. Entonces, a mí me molesta mucho que se critique a gente porque no tienen esa base científica que muchas veces, como tú has dicho, tienes gente que está en contra del huevo y gente que está a favor del huevo. Correcto. Y es lo mismo. Y tienes a gente que te defiende muchísimo los baños de agua fría y otros que dicen que son inocuos. Vale. Entonces, quiero decir, olvidamos algo que está siempre presente y que es muy científico, que es el efecto, por ejemplo, placebo. Claro. Y si a una persona que está muy mal, tú le dices, te vas a poner bien, ya sencillamente le estás cambiando la parte más importante, que es cómo esa persona está viendo su futuro. Claro. De hecho, en esa línea tiene un poco de relación con esto de la neurología que hablamos, ¿no? Porque toda la información sensorial que nosotros captamos y que entra, por así decirlo, en nuestro sistema, viene del sistema propioceptivo, que son todos los estímulos mecánicos que hablábamos antes, nocivos y demás. Viene del sistema vestibular, que es cómo nos movemos nosotros respecto al espacio y los movimientos de la cabeza. Y luego el sistema visual, que es cómo movemos los ojos, cómo interaccionamos con el entorno a través de los ojos y cómo seguimos los objetos que se mueven a nuestro alrededor. Pero luego toda esa información se procesa ya en el sistema nervioso central a raíz de emociones, experiencias, expectativas, creencias. Entonces, claro, eso es una parte muy importante sobre lo que se puede influir. Entonces, claro, pero yo creo que también es un tema cultural, ¿no? y educacional. Y es, el paciente o el individuo o el ciudadano de a pie tiene que entender que lo que le va bien a algunas personas puede no irte bien a ti. Que lo que le va bien a 1.000 millones de personas, a ti a lo mejor no te va bien. Claro, es que para mí esa es la base de la que criticar. O sea, decir, no voy a criticar a alguien porque que a mí no me funcione, no le funcionen a 10 millones de personas, no significa que haya, igual que hay 10 enfermedades raras que me has comentado antes, o sea, 10 personas que tienen esa enfermedad tan rara, que solo son 10, no puede haber 10 personas para las que eso sí funcione y no le funcione a nadie más. O a lo mejor de esas 10 solo le funciona una, o a lo mejor le funciona 9, o a lo mejor le funciona 5. Claro, es que al final... pero quiero decir que, yo he probado esto, y a lo mejor solo te funciona a ti. Pero ya por eso no es científico, porque solo te funciona a ti. Bueno, es n igual a 1. Claro, pero es que yo veo que eso es muy peligroso. Hay gente que tiene un cáncer terminal, se va ahí al Himalaya a meditar y vuelve sin cáncer. Claro, explícame eso. Y exactamente, eso es a lo que voy. Entonces digo, ¿por qué vamos a criticar cuando realmente no lo sabemos? Es que eso sí que es en contra de la ciencia. Efectivamente. O sea, de hecho, lo que define la ciencia es una cosa que se ha perdido, que es la humildad y el ansia por el conocimiento. Para mí eso es ser científico. Ser humilde y buscar el conocimiento. Y si el conocimiento viene en algo de lo que tú no tienes ni puta idea, sé humilde y escucha. Y cállate. Te escuchas, oír, ver y callar, ¿no? Y cuando tengas el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente y lo hayas probado y tal, entonces a lo mejor puedes hablar. Y si no funciona en nadie, pero funciona en una persona, pues ya puedes decir que ha funcionado en una persona. Entonces, exactamente, es que esa es un poco mi crítica, ¿no? Cuando veo a quien se llena la boca de eso no va a funcionar o eso no es científico, dices, mira, por ejemplo, el tema de... Yo he entrevistado a muchos perfiles porque me gusta conocer, ¿no? Y viene un psiquiatra a hablar de eneagramas. Y el tipo es psiquiatra, es doctor, es decir, que no es un tipo que es un tipo que se ha leído un libro de eneagramas y te lo está contando. Sí. Pero el tío me contaba cómo, por ejemplo, utilizaba el eneagrama para tratar a personas. Aquí, el doctor Joar. Y a mí me parecía muy curioso.
a mí me puede servir o a mí no me puede servir, pero yo no voy a decirle, pues cómo vas a basarte en eso, qué poco profesional eres, esto no debería ser así. Si Bueno, la cuestión es si ayuda. Tú ayudas a gente sin hacerles un daño, pues en principio, por lo menos tienes el 5 con lo que hablábamos antes, claro, ¿no? pero, Por lo ¿sabes? menos, Pero, oye, pero imagínate que les están criticando porque dicen, claro, es que les estás cobrando una pasta por hacer eso. bueno, ¿y si te lo pagan? Pero qué decir, pero que eso lo de, ya, pero es que te estás aprovechando. Bueno, o no. O sea, el Pero tema eso no, pero quiero decir que el tema es que nosotros vamos a veces como de jueces protectores de moralistas. y de moralistas. Y a mí eso es que me parece de un arrogante que no puedo con ello. Porque yo personalmente he sido un tipo que a mí me han desechado más de una decena de médicos. Entonces, cuando te das cuenta de que los que están para salvarte te dicen, uff, 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 y vas a uno, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y es uff, 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 uff. Dices, que es casi que me muevo por fe. Entonces, obviamente, luego pues encontré otro médico que tenía una perspectiva distinta y gracias a eso pues estoy aquí como estoy, ¿no? Pero mi mensaje es sencillamente, da igual que no sea científico. Tú prueba. Tú prueba. Si resuena contigo, prueba. Pero para eso lo que tienes que hacer es recibir una información. Hombre, es verdad que yo sí que considero que unos mínimos tiene que tener la persona, por lo menos que digas, oye, mira, pues tengo un título. Yo, por ejemplo, el grado en fisioterapia, tal y como está hoy en día, te lo puedo tumbar de principio a fin. Quitando anatomía, fisiología y dos otras cosas más, te rediseño el plan de estudios completamente. Pero escucha, el de ciencia del deporte también puedes cambiar muchísimas cosas, pero el de fisio te lo tumbo. De medicina podemos quitar más de la mitad de asignaturas y cambiarlas porque hay cosas que están en los mejores tratados de fisiología del mundo. El Guyton, por ejemplo, tiene un montón de cosas ya desactualizadas, porque es normal, se va aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Lo que hablábamos antes de los avances científico-tecnológicos. Pero bajo mi punto de vista, si tú vas a tratar en clínica, me da igual que seas enfermera, nutricionista, podólogo, enfermero, médico, fisio, lo que sea. Una formación sanitaria base porque por lo menos sé que tienes unos mínimos criterios. Luego aún así hay gente que es muy poco profesional, aunque tenga un título sanitario. Y luego hay gente que no tiene título sanitario y que no es profesional. Mira, mi socio Guillermo, Guillermo Escribano, cuando yo le conocí a él era CAFID, él no había hecho fisioterapia. A raíz de empezar a trabajar con este tipo de cosas, él dijo, ostras, me voy a estudiar fisioterapia. ¿Por qué? Porque quiero ser sanitario y atender a mis pacientes de una manera legal y de una manera, pues quiero ver qué es la fisioterapia, aunque yo tenga esto que funciona mejor que la fisioterapia, quiero ver qué es la fisioterapia y quiero aprenderlo y quiero hacerlo desde dentro y si lo cambio desde dentro. Y tiene un mérito que te cagas, porque yo cuando lo hice era tabula rasa en esto. Pero él cuando lo ha hecho, él tenía una herramienta que sabía que la mayoría de cosas que le estaban enseñando no funcionaban o no funcionaban igual de bien. Entonces estás yendo ahí a escuchar cosas que sabes que con las que tú no estás de acuerdo. Y lo ha hecho y tiene mucho mérito. Y luego, claro, lo que hablas tú, vienen a llamarnos pseudocientíficos. Yo tengo dos socios, uno es Guillermo Escribano y el otro es Vicente Clemente, ¿vale? Vicente es un tío que tiene 40 años, es catedrático en la universidad, tiene 2 doctorados, 3 carreras y 3 másters, ¿vale? Tiene más de 300 artículos publicados a nivel científico. ¿Tú te crees que ese tío es pseudocientífico? O sea, ¿de verdad me está llamando pseudocientífico a un tío así? ¿Un tío que es catedrático con 40 años? O sea, no me jodas, ¿vale? Guillermo es un tío que tiene 2 másteres, tiene el TAFAT y tiene 2 carreras. Y tiene otro ciclo superior de nutrición. Yo tengo 2 carreras y 3 másteres. Y también investigamos activamente y tal. Y un montón tenemos más de 100 certificaciones internacionales, de un montón de cosas de entrenamiento, de fisioterapia, de salud, de nutrición. O sea, me refiero que no soy un tío que acaba de salir de la calle, que tampoco soy una eminencia en nada, ¿no? Pero, hombre, si después de toda esa formación me empiezo a interesar por unas cosas, creo que tengo un criterio suficiente como para que por lo menos respetes que pueda tener una opinión respecto a algo, ¿no? Y que si aplico una cosa, no sé, creo que soy una persona que ha estudiado bastante, ¿no? Me he tirado mis años en la universidad, a día de hoy desarrollo investigación, yo he invertido tiempo de mi tiempo libre y de mi ocio en seguir formándome, en estar cerca de personas que saben de cosas que sabían más que yo. Ostras, si estoy haciendo algo es porque creo que ese algo es potente y es favorable. Déjame tiempo, ya llegará la evidencia científica. Mira, este artículo que tenemos publicado ya sobre la intolerancia a la lactosa, los 2 revisores que nos lo acabaron aprobando, uno de ellos era médico. Bueno, los 2 eran médicos. Uno de ellos dijo que no, que no era posible ese tratamiento, que nos lo estábamos inventando. Tuvimos que mandarle los informes de la seguridad social, de la paciente, de la intolerancia y tal, para que viese los cambios. Y al final nos lo aceptaron. Pero su primera respuesta es, la intolerancia a la lactosa no se puede tratar. Fuera. Denegado el paper. Y es como, oye, míralo, lee lo que pone aquí, mira esto y mira los cambios. Así de rápido. Sí. Wow.
O sea, Entonces, eso es lo que voy, ¿no? No entiendo esa arrogancia de decir, no, esto nunca ha sido así. O sea, es como que se agarran a que el cambio no existe. claro. Y dices, no, si el cambio es lo único que existe, así fiable, no es que vamos a cambiar. O sea, yo tengo una historia muy parecida a la tuya. Yo empecé a trabajar, yo tuve la suerte de que empecé a trabajar de entrenador cuando estaba en la universidad, empecé a trabajar ahí en el gimnasio de la uni, entonces yo muchas de las cosas que aprendía en clase las podía ir aplicando directamente, ¿no? Pero yo me consideraba que estaba bastante formado en tema de ejercicio, tenía ya cierta experiencia de entrenamiento personal y tal, termino la carrera, me pongo a entrenar a gente y digo, guau, ahora ya sí que sí, mis títulos, mis 2 carreras, sé un huevo, o creía que sabía un huevo de esto, digo, venga, me voy a poner a entrenar a peña a saco. Y me ponía a entrenar a peña y digo, tío, como el business plan. Tú haces un papel en el que sale todo perfecto, Total. lo pones en contacto con la realidad y se te hace migas el papel, ¿no? Y digo, este tío, además yo venía del mundo del atletismo, del triatlón, de la correr, y me encuentro con un nota que no es capaz de hacer los ejercicios de técnica de carrera, que no soy capaz de enseñar a correr a ese tío. Digo, anda que no habría enseñado a correr a gente que había trabajado en escuelas infantiles, en escuelas de adultos, y a este no le enseña a correr. ¿Qué está pasando? Pues tienen limitaciones. Y a raíz de ahí, tú fuiste creando lo de la programación neuromotriz, porque es el enfoque que a ti te ha resonado más y con el que tú te has sentido más cómodo, y yo di con otras cosas y he desarrollado el enfoque de la neurología funcional, pero al final son herramientas que a ti te ayudan a llegar a la gente. Y a mí, por ejemplo, yo si ahora mismo me presentas mañana una herramienta que funciona mejor que lo que yo hago para lo que yo hago, yo no vuelvo a hacer neurología funcional. Yo cojo lo nuevo. Si tú me dices, oye, mira, esto lo hace más rápido y mejor, pero claro, lo que yo tengo es inocuo, no puedes hacer daño a la persona, ¿vale? O sea, si no funciona, no nota mejoría, pero no puedes hacer daño. Por lo tanto, primera ventaja. Segundo, generalmente funciona de manera inmediata, o sea, en cuestión de segundos tú ya has generado un cambio. Y, hombre, hay cosas que a lo mejor son un poco complejas y necesitan varias sesiones, pero es que nuestro ratio de sesiones es muy bajo. Para solucionar un problema entre 1 y 4 sesiones lo hemos resuelto. Muchas de ellas en una, tío. O sea, la intolerancia a la lactosa, una sesión, tío. O sea, los reflejos primitivos, que son de estos asociados a retrasos en el desarrollo de niños y tal, una sesión. Cuando eso son normalmente el estrabismo en una sesión. Algunos no, algunos me llevan 4, algunos me llevan 3, pero que hay estrabismos que he tratado en una sesión. Entonces, tú llevas 20 años haciendo una terapia visual y en un día te hago que tus ojos estén centrados. Ostras, tío, eso es muy potente, ¿sabes? Total. Entonces, tú ahora tráeme algo mejor que eso y tranquilo, que por muchas horas que yo haya invertido en esto y por mucho que podamos ser a lo mejor los referentes en esto y tal, tranquilo, que yo me voy de alumno a aprender de quien sea de lo nuevo. Con toda la humildad del mundo y a escuchar y a aprender. Si es que es lo que creo que nos tiene que definir, primero como personas, segundo como profesionales y tercero como personas que atienden al público. Porque si estás en tu casa al ordenador y no haces otra cosa, pues sí, sé cómo quieras ser dentro de lo que cabe, ¿no? Pero si al final estás tratando con personas y jugando con la salud y con las expectativas y con la felicidad de las personas, yo creo que tienes que ser un poco responsable, ¿no? Y viene de ahí. Bueno, es durísimo, tío, lo que acabas de decir. O sea, arregláis unas cosas muy, muy jodidas, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí. Enhorabuena. O sea, me parece súper necesario. De hecho, por suerte y por desgracia porque nos complica mucho la vida, pero por suerte porque aprendemos mucho, la mayoría de pacientes que nos vienen son ya los desesperados, son las las causas perdidas, ¿sabes? Entonces, claro, aprendes mucho, pero es verdad que hay veces que dices, tela marinero lo que me acaba de llegar, ¿sabes? Bueno, hablando de, entre comillas, desesperados, tengo aquí apuntada alguna cosa, y es que también tratáis eyaculación precoz. Sí. Y he visto alguna cosa que hacéis en redes sociales, o alguna reseña que os han puesto, Sí. como en plan, ¡oh, me has ayudado muchísimo! Sí. Bueno, cuéntanos un poco sobre eso, que sé que es muy jugoso para la audiencia. Sí, eso genera mucho interés. A ver, al final, lo que hay que entender es que todo funciona por contracciones musculares y secreciones químicas, como decíamos al principio. Entonces, yo no soy experto en nada, pero puedo medir casi todo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo soy capaz de ver cómo es la calidad de la contracción de un músculo o cómo está respondiendo neurológicamente una zona, una región y cuál es el comportamiento de ese complejo. Entonces, yo, por ejemplo, mis tratamientos de suelo pélvico ya no solamente a nivel de eyaculación precoz, en dolor menstrual. O sea, tengo o incluso mujeres que no les viene la regla y les viene después del tratamiento, ¿vale? Al final es, a nivel de eyaculación precoz, por ejemplo, ya que has preguntado específicamente, generalmente lo que hay es una musculatura inhibida, que es la musculatura que controla la eyaculación, que hace que tú no eyacules en un momento dado y que puedas controlarlo y retenerlo dentro. Entonces, si esa musculatura neurológicamente está completamente apagada, yo puedo actuar neurológicamente sobre esos sensores que causan eso y solucionar ese problema igual que si fuese un hombro, que si fuese una rodilla, que si es la espalda o que si es el cuello. Lo que pasa es que a la gente le sorprende mucho porque es algo que pues a día de hoy es que si ejercicios Kegel, que si bolas chinas, que si pastillas, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que si preservativos de retardo, que si tal. Y al final muchas veces me he encontrado casos muy locos, ¿eh? O sea, puede ser, por ejemplo, una cicatriz de fimosis, ¿vale? Que lo que hace es que al final genera una alteración neurológica y química de toda la zona y eso puede hacer que algunos músculos se vuelvan hipertónicos, que otros se inhiban, etcétera. Puede ser
me he llegado a encontrar hasta un sonido aquí. O sea, tú chascabas aquí los dedos, tenemos un mapa de sonidos, ¿vale? A nivel cortical. Tú chascabas los dedos y ese tío se le inhibía el suelo pélvico, ¿vale? ¿En serio? Tal cual. Es muy raro, o sea, no es lo más común. Lo más común es algún traumatismo en la pelvis, alguna cirugía, alguna cicatriz, algo en la espalda, algo por esta zona. Pero que hay cosas que puede ser... A otro que practicaba Muay Thai era de una patada en la ceja que le habían dado, ¿no? Wow. Entonces, claro, puede venir de muchos sitios. Lo bueno es que el protocolo que tenemos, si un profesional lo aprende, obviamente no se aprende en un día, o sea, hay un proceso de aprendizaje. Para pasar del constructo experto novato hay que navegarlo, ¿sabes? Eres un inútil al principio, como hemos sido nosotros. De hecho, yo he pasado más tiempo siendo inútil que los que ahora son mis alumnos. Porque ya, como yo he pasado por ese tiempo, ahora les reduzco esos tiempos de ser inútiles. Pero luego, al final, te vas convirtiendo en un experto, incluso luego en algunos en maestros, ¿no? Ya estamos formando formadores, por así decirlo. O sea, ya no es que seas un practicante experto, sino que además puedes ser un maestro en esto también. Entonces, esto venía de... ¿Cómo arregláis la...? De cómo decir, pero claro, efectivamente. Entonces, al final, el protocolo lo bueno que tiene es que sea cual sea el origen, te permite encontrarlo, ¿vale? Porque son una serie de reglas, una serie de pautas y algo tiene que tener el diseño humano que sea tan perfecto de que a mí me permita tratar cosas que a priori no puedes acceder de forma directa a ellas. Sin embargo, desde fuera puedes llegar a encontrar ciertas puertas de entrada. Entonces, generalmente, la eyaculación precoz es una inhibición de la musculatura del suelo pélvico. Puede ser porque te han dado un balonazo en tus genitales cuando estabas jugando en el patio del colegio. Puede ser por un trauma emocional. Puede ser por estrés. Puede ser por mala alimentación. Porque, claro, al final, si tú tienes ácidos grasos o una grasa inflamatoria infiltrada en tus músculos, también puede afectar eso a la que le da la contracción. Así que si tienes hipertensión o hipotensión arterial, también puede afectar a la disfunción eréctil, a la eyaculación precoz, etcétera. Luego, por ejemplo, en disfunción eréctil también hay veces que hay una causa que es estructural, que es una fuga venosa. Hay veces que tienes una derivación de una vena, entonces pierdes sangre y no se te levanta eso. Pues eso es una faena, pero hay una cirugía que te reconstruye eso, ¿no? Pues en esos casos, luego habría que tratar la cicatriz. Claro, pero al final es ver cómo están neurológicamente esos músculos. Si tienen el reflejo inhibido, buscas cuáles son los estímulos que hacen que eso vuelva a su estado normal, lo tratas y es que es cuestión de segundos. No te exagero. Llevo más de 400 casos de eyaculación precoz tratados, con éxito, ¿vale? O sea, nuestro porcentaje de éxito supera el 95% en una sesión. Wow. Es una pasada. O sea, es de las cosas que más garantías te puedo dar. Aún así me dices, oye, ¿el 100% de casos los sacas? No, el 100% no, pero más del 95% los estamos sacando en una sesión, que es una pasada. Es una auténtica pasada. Hace nada acabas de comentar que cuando saliste de la carrera ya trabajabas de entrenador personal y que en ese momento pues sentías como que estabas más que preparado, ¿no? Bueno, más que preparado, no, un poco preparado, pero... Ah, vale, bueno. Sí, no 100%, pero o sea, en ese momento yo me sentía con unos conocimientos que digo, hombre, creo que sé más que la media de la gente que está recién egresada. Voy bien, he sacado buenas notas, he estado currando, leo mucho, me leo muchos artículos, leo muchos libros, hago muchos cursos aparte de lo de la universidad, creo que estoy preparado, pero luego llegas y ves que nunca estás lo suficientemente preparado. A día de hoy no creo que esté lo suficientemente preparado, ni para entrenar ni para tratar. Es que justo es una cosa que nos pasa a muchos, ¿no? Yo me acuerdo que me sentía mucho más preparado hace 10 años de, Sí. de decir, bueno, ahora sí, ¿no? Y claro, ¿no? Porque como sabes trabajar composición corporal, ¿no? Sabes que alguien gana masa muscular o que pierda grasa o que gane fuerza y demás, pues dices, "Buah, soy el puto amo", ¿no? Claro. Pero claro, luego te das cuenta de que el abanico es infinito, que las personas es n igual a infinito, que las personas van cambiando, incluso lo que le funcionaba luego no le funciona, luego buscan otra cosa y si no vas aumentando tu caja de herramientas estás perdido. Y por eso te quería preguntar, ¿no? Porque creo que puede haber mucho estudiante, ¿no? Que esté ahora mismo escuchando el podcast, ¿no? Que estén ahí terminando la carrera o empezando y digan, "Buah, yo soy el mejor". ¿Y qué le dirías a estos chavales que ahora mismo empiezan a salir al mercado laboral? Bueno, pues les diría, en primer lugar, que no perdáis esa ilusión, ¿vale? Y esas ganas de ser los mejores o ser mejores en general, pero id con humildad, que además yo mismo he pecado muchas veces también de cierto grado de arrogancia. Yo también. Sí, está total. Y al final, primero, el respeto tiene que ser fundamental, tanto a otros profesionales como a tus propios clientes o tus propios pacientes. Y luego, asume que no lo sabes todo. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú de algo. O sea, siempre va a haber algo que te falte conocimiento por saber. O sea, yo no me considero que sea el tío que más sabe de neurología clínica del mundo. Bueno, ni mucho menos, ¿vale? Pero
tengo un sistema que me permite aplicar eso a pacientes. Y hay muchos neurólogos que no saben hacer cosas que sé hacer yo, pero saben más de los libros, ¿no? Pero yo puedo seguir ampliando mi conocimiento por los libros y seguro que a nivel práctico también. Entonces, al final hay que ser humildes, hay que seguir trabajando. Tampoco hay que agobiarse, lleva el ritmo que a ti te apetezca y con el que tú te sientas cómodo. Y al final también tienes que ver cuáles son tus expectativas de vida. Hay muchas veces que nos empeñamos en intentar seguir la vida de los demás, la vida de otros. No, pues es que quiero este coche, es que quiero ganar tanta pasta, es que quiero estar en esta posición, es que quiero tal. Al final tú tienes que ver cuáles son tus objetivos de vida. ¿Quieres estar soltero? ¿Quieres estar con pareja? ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres tener tu pareja pero sin hijos? ¿Quieres dedicar tu vida a tus hijos? ¿Quieres dedicar tu vida a tu trabajo? ¿Quieres hacer algo mixto? Es decir, tú tienes que ver cuál es tu propósito de vida. Yo creo que para poder hacer cualquier cosa bien en la vida, primero tienes que desarrollarte a ti mismo y lo más importante es, primero, que te conozcas a ti mismo, que sepas quién eres, que sepas qué es lo que quieres en la vida y que trabajes en la dirección de alinear quién eres tú con qué es lo que quieres. Y a ser posible que además eso te guste, ¿no? A partir de ahí, el camino es que es una pasada. O sea, ya lo decían, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Es decir, lo bonito de esto es el camino, bajo mi punto de vista, es mi opinión. Pero al final, ¿cómo te vas construyendo tú? ¿Cómo vas cambiando tú? ¿Qué vas consiguiendo? ¿Qué vas perdiendo? ¿Qué derrotas tienes? ¿Qué victorias tienes? Eso para mí es lo bonito al final de la vida, ¿no? Entonces, y yo que en el pasado he discutido también con profesionales, me molestaba más cuando me criticaban, cuando me llamaban ciertas cosas. Ahora mismo es que directamente no... O sea, es que he llegado a un punto en el que ni me molesta eso. O sea, cuando alguien me critica, digo, bueno, no te preocupes, te lo voy a intentar explicar. Si no quieres escuchar, pues no escuches, ya, allá tú. Cuando estés preparado, aquí estoy y a lo mejor en un futuro soy yo el que te tiene que escuchar a ti, no pasa nada, ¿no? Pero al final el camino es lo importante. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Haces feliz a la gente con lo que te hace a ti feliz? ¿No? ¿Y cómo puedo llevar yo eso a la práctica para que además sea lo que te pueda mantener económicamente? Si no lo encuentras, pues por lo menos que tu trabajo te quite el menor tiempo posible si no te gusta tu curro, para poder dedicar tu tiempo a las cosas que te gusten. Pero al final, es eso, es vivir acorde a cómo quieres tú vivir, no a cómo quieren otros que vivas o a cómo viven otros en general. Ese es el consejo que yo daría. Busca tu identidad, tu pasión y tu camino, no el de otros. Es un genial resumen, Jorge. A mí me ha encantado. Hay una cosa que no sé si te ha pasado a ti también, y es que en este proceso, ¿no? Sin querer vas añadiendo variables. Por ejemplo, como entrenador y fisio, ¿no? Sí, sí. Pues dices, vale, voy a tener muy en cuenta la estructura. Y tengo muy en cuenta la estructura. Y de repente dices, pero no estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, la nutrición. Y dices, voy a empezar a meter esta variable, nutrición. Pero no estoy metiendo variable, por ejemplo, el descanso. Sí. Pues voy a meter el descanso, ¿no? Entonces te das cuenta de que tú vas llegando a unas áreas que se van expandiendo y que donde hay áreas donde tu expertise es limitado, ¿no? A mí me ha pasado que lo que te decía, yo no vengo de este ámbito, ¿no? Y de repente viene el ámbito de la nutrición y de repente viene el ámbito del descanso, pero es que luego viene el ámbito de la psicología, pero es que dentro del ámbito de la psicología viene el ámbito de la infinidad de percepciones que puede tener la persona, ¿no? Lo que es... Estamos teniendo en cuenta la tolerancia y la frustración de este cliente, porque no es lo mismo con un cliente trabajar de una forma porque tiene una tolerancia y la frustración súper alta que con un cliente que no tengo ese margen de error. Correcto. Entonces, no sé si te ha pasado a ti que dices... Porque te hago esta pregunta porque me has dicho que tienes hasta en casa una máquina de luces rojas. Sí. Y es para saber la cantidad de variables que pueden estar intercediendo en la salud de una persona. ¿Nos podrías hacer un resumen de la cantidad de variables que existen en la salud de una persona que a lo mejor incluso no estamos tocando? Sí, te voy a matizar primero por una de las cosas que has dicho que me ha gustado mucho. Yo he tenido personas que me han dicho, eres mi última esperanza, si contigo no me curo me suicido. Y no ha sido una sola persona la que me ha dicho eso, me lo han dicho varias. Entonces, ¿qué responsabilidad me acabas de cargar? Vaya mochila me acabas de poner encima a mí con eso. Tú fíjate, ¿eh? O sea, fíjate cómo es que un paciente te llegue y te diga eso. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Entonces, claro, al final, con esa persona, sí o sí, hay que abordar el componente emocional. Es muy importante. Pero claro, ¿cómo puedes abordar el componente emocional si esa persona está comiendo basura todos los días? El intestino está íntimamente ligado, es el segundo órgano del cuerpo con más neuronas, está íntimamente ligado a la salud neurológica y psicológica. ¿Cómo vas a hacer eso si es una persona que no le da el sol y que no hace ejercicio? O sea, es imposible. Entonces hay que hacer un abordaje muy, muy grande. Yo si tuviese que resumir lo que es, por así decirlo, la salud y las interferencias que pueden ser,
Voy a ir poniendo cosas sobre la mesa y ahora a ver si las tenemos que ordenar o se ordenan solas, ¿vale? Bajo mi punto de vista, hay una cosa muy importante que es la salud mental, ¿vale? Creo que hay cierto trabajo que no puede hacer una persona de manera autónoma. Por ejemplo, cuando tú tienes una hipersensibilización en emoción, si tienes un trauma fuerte a nivel psicológico, sí hay que tratarlo, ¿vale? Mira, hemos hecho un case report, además. Un case report, para quien no lo sepa, son estudios científicos que se hacen con una persona, ¿vale? Es un caso que por las peculiaridades del caso sean algo muy específico y tú haces un estudio sobre cómo ha sido esa persona. Por ejemplo, están a punto de publicarnos, nos avisaron la semana pasada de que se ha aceptado el artículo. Tenemos a Irene Martínez, que es una de las mejores levantadoras de pesas que tenemos a nivel nacional. ¿Irene? Sí. Sí, es amiga mía. ¿Sí? Sí, ha venido aquí también. Ah, qué bueno. Sí. Pues Irene, yo la llevo tratando tiempo, llevo 1 año y pico con ella. Y uno de los tratamientos que hicimos fue antes del Mundial de Halterofilia, pues le tomamos una serie de datos, una serie de variables, y eso lo hemos escrito en un artículo y lo hemos enviado, eso se va a publicar. Pues ahora hemos escrito otro, que está también enviado a la revista, sobre un caso de depresión. Una mujer que se medicaba por depresión y que tenía crisis muy graves todos los meses, y en menos de un mes, en 3 semanas, hemos conseguido tratar su depresión y lleva ya 4 meses sin brotes, ¿vale? Sin pastillas y sin nada, solamente con neurología funcional y luz roja, ¿no? Y nutrición. Entonces, al final, para mí, la salud mental es algo muy importante. Es decir, tú tienes que tener cierto grado de desarrollo personal para ser un poquito fuerte ante las cosas que te puedan pasar, ¿no? Porque hay veces que la más mínima cosa nos derrumba y eso tampoco puede ser. Y luego hay gente muy fuerte que tienes un problema o una lesión un poco importante que acabas con quirófano, con encamado y tal, y al final sales, te recompones y acabas haciendo cosas como las que me has enseñado ahí con las mazas, ¿sabes? Que yo no soy ni capaz de hacer todavía. No, bueno, el próximo día que vengas las sacas fácil. Vamos ¿Seguro? a ver. ¿Te ves serio? ¿No es serio? Sí. Venga, me parece bien. Te tomo la palabra. Y entonces, bueno, eso es importante. Luego, para mí otra cosa fundamental, a lo que le llevo dando importancia aproximadamente unos 6-7 años y a mí me ha cambiado la vida, es el tema del sol, de la luz solar. Esto es un tema controvertido. Pensad lo que queráis. Me lo dice hasta mi mujer. Tienes más pelo ahora que cuando te conocí. Y han pasado unos años ya. Wow. ¿Sabes? Entonces, yo no me echo crema. No digo que nadie se tenga que echar crema. Yo no me echo crema en verano y no me quemo. No, yo tampoco. Mis hijos no se echan crema y no se queman y son niños pequeños. Yo no tengo hijos. ¿Vale? ¿Que eres una persona que tiene mucha sensibilidad al sol? Pues perfecto. Toma las medidas que tú consideres necesarias. Solamente te digo, infórmate, acumula información y con esa información decide como tú consideres. Yo, para mí, el exponerme al sol lo máximo posible, que tolero, a mí eso me ha cambiado la vida a nivel de salud. Y a todas las personas que están en mi entorno, que lo hemos aplicado también, y a todas las personas que a lo mejor no están en mi entorno, pero que compartes experiencias profesionales, personales y tal, también. Obviamente, con sentido común. No significa que si no eres una persona que eres más blanca que el papel, te vayas a ir en el mes de agosto a las 3 de la tarde a la playa y te tires ahí 3 horas, pues porque a lo mejor te quemas, ¿no? Ese callo solar se va construyendo con el tiempo y tú puedes tener una resistencia, yo puedo tener más o puedo tener menos. Entonces, al final, el indicador es cuando se te empieza a poner la piel roja. Sobre todo no empezar en verano. Claro. Que personas que se pasan en una oficina todo el año y de repente llega verano y dice, pues escucho este podcast, pues ahora voy a salirme a tomar Yo eso. empiezo ahora. Yo ahora voy sin camiseta por la calle, corriendo, paseando a los niños, paseando al perro y tal. Yo voy sin camiseta. Me mira todo el vecindario, no les juzgo, ¿vale? Hay veces que estamos a -1, -2 grados y voy ahí en pantalón corto y sin camiseta. Tú te metes en agua fría en Finlandia que tienes que romper el hielo para hacerlo o en tu piscina. Bueno, son cosas que están bien. O sea, si te gusta hacer eso, lo del agua fría no es obligatorio, ¿vale? Yo creo que es una cosa que si consigues hacerlo un hábito, te va a dar muchos beneficios, pero a lo mejor hay gente que no puede con ello, no lo soporta. Pues bueno, busca otro estresor, no pasa nada, ¿no? Pero el sol es muy importante. El sol tiene una serie de regulaciones, no solamente a nivel de la piel, que son importantísimas, pero también a nivel neuronal, a nivel del sistema nervioso y es a través de los ojos. Entonces hay una regulación de nuestros relojes internos, una regulación circadiana, que tiene que ver con cómo la luz del sol, las diferentes longitudes de onda, son captadas por nuestro ojo. Eso es fundamental, que estén sincronizadas nuestro ambiente de luz con el ambiente de luz exterior. Y va cambiando a lo largo del año y es totalmente natural y tiene que ser así, tiene que ser acorde. Para mí eso también ha sido un gran cambio. Y luego, el cómo esa radiación solar penetra en tu piel y le da información a tus células sobre cómo funcionar, pues está bien. Por ejemplo, ya que lo has mencionado, yo tengo una cama de cuerpo completo de fotobiomodulación con luz roja e infrarroja en mi casa. Tenemos 2 en la clínica, que lo utilizamos para los pacientes, y yo tengo una para uso personal en mi casa, exactamente igual que las que tenemos en la clínica, ¿vale? ¿Por qué me meto en esos fregados? Pues bueno, pues porque tengo espacio, me cabe, me gusta y lo uso y ahí lo tengo, ¿vale? Yo en verano no uso la cama. Yo en verano salgo a la calle, que hay sol, y el sol pega fuerte. A lo mejor un día como hoy, que está aquí nublado en Madrid, pues es un buen momento, si tengo tiempo, de meterme en la cama. Ahora,
Si meterme en la cama de luz roja me va a suponer estrés o me va a suponer sacrificar otras cosas que tengo que hacer en mi día a día que considero más importantes, no me meto. Si un día no me da el sol porque tengo que viajar o porque tengo que hacer lo que... Pues no pasa nada. Al final, un día malo al año o una semana al año o un mes malo al año, tampoco pasa nada. O sea, al final, yo creo que somos la suma de nuestros hábitos. El hacer algo no te puede generar una ansiedad tan grande que si no lo haces, es peor la ansiedad que el no hacerlo, ¿no? Entonces... Ya he dicho que se van a ir ordenando las piezas, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Te seguimos, creo, ¿eh? Vale, vale. Es que me voy por las ramas, soy muy divergente. Bajo mi punto de vista, ejercicio justo y necesario, ¿vale? A raíz de lo que hablabas antes. Tú has sido un tío que has entrenado muchísimo, yo soy una persona que ha entrenado muchísimo, ahora por circunstancias familiares y laborales no tengo la capacidad de entrenar tantas horas como antes, yo antes entrenaba 5 horas al día, ahora si hay días que saco media hora, pues es un éxito, ¿vale? Pero al final se trata de que tú a tu cuerpo le saques de punto, pero que sea algo de lo que te puedas recuperar. Lo cual no significa que si un día te quieres hacer una maratón o una sesión de CrossFit y tal, siempre y cuando tu cuerpo esté adaptado a hacer eso, que lo hagas. Pero, y esto lo dice una persona que ha estado sobreentrenada y que ha competido y que sé lo que es estar muy jodido y levantarte todos los días con ganas de llorar por tener que ir a entrenar. O sea, yo solo sé, y nadie me lo tiene que explicar porque lo sé, ¿vale? Y es muy duro el sobreentrenamiento físico y psicológico. El entrenamiento tiene que ser un propósito para tu vida. Tu vida no puede girar en torno al entrenamiento, tu vida es tu vida, salvo que te dediques, como algunas de las personas que me has enseñado antes en redes, que hacen cosas, bueno, es que si esas personas, si su negocio es el entrenamiento, bueno, puedo decir nombres, ¿no? Son sí, amigos. Sí, Rocas. Rocas, Uri, por ejemplo, que también le sigo en Instagram, que es un animal, es un titán, claro, es un prodigio, pues si ese tío tiene la capacidad de estar todo el día haciendo ejercicio y ayudando a las personas con ejercicio y encima su modelo de negocio, pues tío, estupendo, pues perfecto. Yo empecé en ese mundo porque empecé en el mundo de entrenamiento personal, pero ahora mismo estoy menos metido en el ejercicio. Sigo dando formaciones sobre ejercicio, sigo leyendo sobre ejercicio, sigo practicando ejercicio, pero mi trabajo no es ser deportista profesional ni deportista de élite. He asumido que mi cuerpo tiene que responder a mis demandas. ¿Mis demandas cuáles son? Tengo que atender a mis pacientes y tengo que tener energía. Si yo estoy reventado de entrenar, no puedo dar un buen servicio porque tengo que estar muy concentrado. Entonces tengo que entrenar porque tengo que sacar mi mejor versión, pero no puedo estar, el entrenamiento no puede lastrar otras parcelas de mi vida. Tengo que tener energía para atender a mi familia, porque tengo 2 criaturas, y tengo a mi mujer, y tengo a mi perro, y hay seres que dependen de mí, y tengo que estar ahí. Y tengo a mis alumnos, a mis estudiantes, tanto la gente que formo en la universidad, como la gente que formo de manera privada a través de mi empresa. Y luego tengo mi vida y mi ocio y mis cosas que me gustan, entre las que ellas está entrenar, ¿no? Entonces, al final, bajo mi punto de vista, el entrenamiento tiene que servir a tu propósito de vida, ¿no? Si tu propósito de vida es ser el tío más fuerte o la tía más fuerte del mundo, pues perfecto, pues entrena para ello. El mío, a día de hoy, en este momento de mi vida, no lo es. Entonces entreno acorde a que yo tengo que cumplir con una serie de tareas en el día a día y entonces entreno para mejorar, porque eso del mantenimiento para mí no existe. Si te estás manteniendo, estás perdiendo. Hay que entrenar para mejorar y a lo mejor hay épocas en las que quieres mejorar en unas cosas y épocas en las que quieres mejorar en otras, ¿vale? Pero hay que entrenar. Sobreentrenamiento, mal. Poco entrenamiento, también mal. Entrenamiento en dosis justa. Total. Y cuidándote y mimándote. ¿Te gusta estirar? Estira. ¿No te gusta estirar? No estires. ¿Te gusta hacer fuerza? Haz fuerza. ¿No te gusta hacer fuerza? Haz fuerza también. Hay cosas que son más importantes. Total. ¿Vale? Cardio y fuerza para mí son innegociables, ¿vale? Sí. Luego, los hábitos de luz. Pues sincronizar tus hábitos de luz, ¿vale? Por ir centrando un poco las pautas. Ejercicio justo, sincronizar tus hábitos de luz por el ojo a raíz de la hora del día. Y organizar también las comidas en función de la hora del día. Lo cual no significa que si un día tienes una cena y te vas a cenar a las 10 de la noche, pues que cenes a las 10 de la noche y ya está, no pasa nada. Que si un día te quieres salir de fiesta, no es lo ideal, pero bueno, o tienes un evento y vas a trasnochar o tienes una boda, pues no pasa nada. Pues ese día hacer lo que tengas que hacer, como si tienes que beber alcohol, no pasa nada, ¿vale? Pero al final, cuidarse la alimentación, cuidarse el ejercicio, cuidarse el ambiente de luz, exponerse al sol lo máximo posible y luego disfrutar de la compañía, si te gusta estar con gente, disfrutar de la gente a la que quieres, de la gente que te gusta, hacer conexiones, vivir en un ambiente social, porque los seres humanos somos seres sociales. Bajo mi punto de vista, una cosa que creo que afecta también bastante al desarrollo personal es hacer cierto tipo de deportes de contacto, el que te guste. Si no te gusta nada, pues nada, pero yo que sé, que aprendas ciertas nociones de cómo defenderte, creo que te da mucha seguridad en la vida para muchas cosas. Para las mujeres también, pero sobre todo para los hombres es una cosa muy importante porque te hace conectar con tu naturaleza. Con tu naturaleza, con esa energía masculina que parece que es algo así esotérico. No lo es. Pero no lo es. Estamos hechos para la lucha. Y estamos hechos para la lucha. Y me decía Marco Aurelio que el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. Y estoy totalmente de acuerdo. Al final
vamos a tener conflictos en lo personal, vamos a tener conflictos en lo profesional, vamos a tener conflictos interiores, ¿no? Espirituales, ¿no? De vida. Pero si tú eres capaz tienes la frecuencia, ¿no? de estar recibiendo mataleón, pues eres capaz de relativizar con más facilidad que una persona que no tiene esa tolerancia a la frustración, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. O sea, al final, lo hablábamos antes también, ¿no? Si tú te expones al frío, has hecho ejercicio. Antes hablábamos que la mejor meditación es irte a correr 3 horas por la montaña, o similares, ¿no? No, hemos dicho que la mejor forma de entrenar tu mente, o sea, no tanto la meditación, sino que es la forma de entrenar tu estrés, ¿no? De esa capacidad de estrés, es salir a correr. Sí. O O en bici, la bici también es muy dura, ¿eh? Sí, por eso, que quiere decir que cuando tú haces un ejercicio de larga duración, o sea, la gente dice, no, el entrenamiento de fuerza es muy duro, sí. Esta gente no ha salido a correr 1 hora fuerte. Sí. Porque eso realmente te pone en tu sitio. Dices, mira, es que quiero parar ya, pero sigue otro minuto. Quiero parar ya, pero sigue otro minuto. Sí. En cambio, tú vas a hacer una serie muy pesada y dices, si no la saco, bueno, pues ahí me queda. Pues paro y descanso y mañana lo intento otra vez o dentro de 2 días. Eso es, ¿no? Lo voy a entrenar, ¿no? Y yo que estoy retomando un poquito el salir a correr, lo estoy recordando de nuevo y es durísimo. O sea, y cuando paras y tienes que volver a empezar, o sea, a ver, yo nunca he sido profesional del atletismo, como por ejemplo Miguel Camarena, que sé que también está en tu círculo, que ha sido muy bueno. Jorge Gutiérrez allí, no sé si también te... Me suena ahora mismo. Es muy amigo del grupo, creo que alguna vez os visteis juntos. Bueno, gente de atletismo, ¿no? Pero no tenía malos tiempos, más o menos tenía buenas marcas, ¿no? Mejor que yo, seguro. En resistencia. Y ahora, tío... Estoy bastante jodido. O sea, digo, voy a las mismas pulsaciones que antes, corriendo 1 minuto y medio más lento ahora que antes. Digo, bueno, también cambia el cuerpo, ¿no? O sea, no es lo mismo correr con 20 años que con 30 años. La masa muscular no es lo mismo, la estructura no es lo mismo, llegas al pico de tu desarrollo. Bueno, pero al final es lo que te digo. O sea, yo ahora mismo no corro para competir, corro para estar en forma, para estar sano. O sea, no... Poder hacer actividades sin cansarme, poder aguantar mejor, tener más energía, mejorar mi función inmunitaria, mi función metabólica. Entonces... Otra cosa es que tú te ganes la vida con tu cuerpo. No, y debe ser así, ¿eh? O sea, debe ser un poco porque yo hace poco reflexionaba que nosotros perdemos fuerza de forma natural, no solamente porque entrenemos menos, ¿no? Sino porque lo bonito de la naturaleza es que es mucho más sabia que nosotros. Y... Tú piensas que cuando tienes 18 años te puedes subir al árbol más alto a coger los cocos. Pero según te vas haciendo mayor, llega un momento que lo que vas desarrollando es tu intelecto. Totalmente de acuerdo. Te estaba dejando de terminar, pero estaba a punto de soltarlo. Digo, te vas haciendo más inteligente, sí. Y acabas bajando esos cocos sin necesidad de utilizar los músculos. Táctica. Claro. Táctica. Y poco a poco... pues ni siquiera necesitas usar el músculo para subir, ¿no? Yo abogo porque las personas no pierdan el músculo por desarrollar el intelecto, sino porque realmente sean coherentes con qué vida quieren llevar. Correcto. Sí, y al final es lo que te digo, que incluso intelecto y músculo muchas veces están unidos, ¿no? Totalmente. O sea, el ejercicio aumenta los factores neurotróficos y la cognición, pero al final es eso. Yo también, además, yo he sido muy impulsivo de joven y, a ver, sigo siendo joven, ¿eh? Tengo 31 años, pero a medida que voy cumpliendo años, me veo mucho más frío, pero en cuanto a calmado, ¿no? Pasa algo y en vez de reaccionar de una manera así mucho más temperamental, es como... Ok, vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué dirección va esto, vamos a ver cómo lo puedo resolver, vamos a ver cómo puedo yo interactuar con ello, ¿no? Y me ayudan muchas cosas, ¿eh? Me está ayudando en los negocios, me está ayudando también en mis relaciones personales, con mi pareja, con mi mujer, vamos. Con mis hijos también me ayuda. De hecho, los hijos te sacan mucho de quicio al principio y si no sabes gestionar eso, muchas veces porque te crees que ellos piensan igual que tú, pero es que su mente es totalmente distinta a la tuya, ¿no? Entonces... El adulto eres tú, el ser racional eres tú. Ellos son un ser todavía muy primitivo cuando son pequeños, ¿no? Eres tú el que se tiene que adaptar a ellos. Si consiguen ellos sacarte de quicio, has fallado tú. Total. Has fallado tú como padre, ¿no? Entonces, si el niño se pilla una rabieta, ok, no pasa nada, vamos a gestionarlo, vamos a explicárselo, vamos a tal, y al día siguiente se va a volver a pillar por lo mismo, y al siguiente por lo mismo, y al siguiente por lo mismo, y al final, poco a poco ellos van calando el mensaje, pero el que no puede perder los papeles eres tú. Al final es interesante eso, ¿no? Y efectivamente, yo creo que la parte física no hay que perderla. Es algo que hay que cultivar porque nos da salud, nos da fuerza, nos da resiliencia, y antes se salía a cazar o se salía a la guerra siendo mayores también. Es decir, la parte física no hay que perderla. Pero efectivamente la estrategia y la táctica y la parte más intelectual se va desarrollando más a medida que eres más mayor.
Eso es. Yo también estoy de acuerdo contigo en eso. No sé si será algo científico o no, ¿vale? Pero yo, desde luego, es mi experiencia personal hasta el día de hoy. Pero natural seguro que es. Natural seguro que es, porque la vida no lo vemos así, ¿no? Con nosotros. Jorge, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? Bueno, pues a día de hoy en redes sociales me podéis encontrar en @entrenadorfisio en Instagram, es donde más activo estoy, o en la web de mi empresa, @neuro.reevolution. Es con 2 es, ¿vale? Reevolution, ¿vale? De reevolución. Bueno, lo dejaremos en la descripción para que sea más fácil de acceder. Correcto. Luego la página web es neurorevolution.com para consultas estamos presencialmente en la clínica NeuroRevolution en Boadilla del Monte, ¿vale? Y luego pues nos vamos moviendo por ahí por universidades y cosillas así. Muy bien. ¿Y un mensajito que quisieras compartir para terminar? ¿Sobre qué? Porque hemos hablado de tantas cosas. Pues imagínate que se acaba el mundo y dentro de un tiempo nos encuentran y quieren saber, o sea, se resetea el mundo y quieren dejar una serie de principios o un principio sobre el que regirse. Sé que es muy filosófico, pero bueno, muy filosófico, hemos pasado al entrenamiento, pues ahora vamos a la filosofía. Me parece bien. A ver, es que hay varios. Me has dicho que diga uno. Eso es lo, eso es lo complicado. No, pero me gusta el reto. Un principio filosófico. Y lo voy a hilar con una cosa que he dicho antes que me parece muy importante. Tu vida es tuya, no es de nadie más. Y como dice el refrán, ande yo caliente, ríase la gente, ¿no? Es decir, si tú no estás haciendo mal a nadie con lo que tú haces, sigue tu camino. Bajo mi punto de vista, eso es lo tuyo. Quiera a quien quieras y que... A ver, al final somos seres sociales, nos influye lo que piensen o lo que digan los demás de nosotros, hasta cierto punto, pero sigue tu camino y confía en tu camino, confía en tu proceso. Si tú estás haciendo las cosas con una buena energía, con una buena voluntad y con las ganas de mejorar el mundo, yo soy de los que piensan que cuando tú das mucho, al final recibes mucho, ¿vale? Y que está muy ligado lo que tú eres capaz de recibir cuando tú eres capaz de dar, ¿no? Si tú ayudas desinteresadamente a las personas, yo creo que vas a recibir mucho. Pero al final hay varios círculos y el círculo más íntimo y más primitivo es tu familia. Si tú tienes familia, cuida eso todos los días. Si tienes una pareja, cuídala todos los días. A tus padres, cuídales todos los días. A tus hijos, cuídales todos los días. Ese es tu círculo más importante que tienes. Hijos, sobre todo, y pareja, padres, hermanos, etcétera. Pero tu círculo interno y tus amistades más leales, si tienes amistades así leales desde toda tu vida, eso es lo que tienes que cuidar. Cuida de los tuyos y luego cuida de los demás. Y sigue tu camino y haz tu vida. Me ha parecido muy valioso porque al final le damos muy poca importancia al individualismo, o sea, parece como que siempre tenemos que estar pensando en los demás y demás, y al final lo mejor que podemos hacer es, si todos nos ocupamos de nosotros y no somos una carga para otros, correcto, al final estamos mejorando la vida del resto, ¿no? Sí, pero fíjate que lo hemos hablado antes, que lo he dicho, que primero te tienes que conocer tú y desarrollarte tú personalmente. O sea, yo creo que tú no puedes entrar en una relación de pareja, por ejemplo, si tú no has hecho tu trabajo de desarrollo personal, porque lo que le vas a entregar es una mierda a esa persona, ¿vale? Claro, pero que parece que sí, que el mensaje... que este mensaje que tú compartes como que es muy negativo, muy individualista, muy de separarse del grupo, cuando es precisamente aportar algo de calidad al grupo, ¿no? De hecho, una de las cosas, no sé si es la correcta o no, pero a mí me funciona, una de las cosas que yo desarrollé hace mucho tiempo, porque yo también era un enfermo del trabajo y dije, vale, yo todos los días, hombre, puede haber algún día puntual que no, pero yo todos los días tengo que tener algo de ocio. Ya sea leer, ya sea ver una serie, una peli, tocar la guitarra, hacer ejercicio, salir a correr, pero dedícate un espacio si puedes todos los días. Es decir, tú no puedes cuidar a otros si no te cuidas a ti mismo. O sea, ¿cómo voy a cuidar yo a mis pacientes si yo no me cuido? ¿Cómo voy a cuidar a mis hijos si yo no me cuido? Antes me preguntabas que si les metía algo de ejercicio. Yo entreno delante de ellos. Tengo pesas para niños pequeñas, yo no les digo levántalas. Yo las dejo en el suelo, ahí en el gimnasio de casa, yo las dejo ahí y yo me pongo a hacer lo mío. Y un día llega el día en el que mi hijo mayor pues coge una y se pone a imitarme con lo que está haciendo. A lo mejor hace 3, 4 repeticiones, se cansa, la suelta, la tira por ahí y se pone a jugar con ella de otra forma. Ya ha hecho algo, otro día era otra cosa, otra cosa. Al final, el ejemplo, si tú eres una persona que inspira y que tiene que dar ejemplo a otros, ya sea en un contexto a gran escala, porque eres una persona mediática, influencer, profesor, maestro, etcétera, o bien simplemente un ejemplo de tu familia, de tu núcleo familiar, de tus hijos, de tu pareja, etcétera. Al final te tienes que cuidar. O sea, tú no puedes cuidar a otros si no te cuidas a ti mismo. Eso para mí es un mensaje fundamental. Entonces, cuida a otros, cuidándote a ti mismo y cuidándoles a ellos. Pues excelente, Jorge. Muchísimas gracias por este ratito. A ti por la invitación, Pedro. Y seguro que nos Espero volver por aquí. Seguro que sí. Un placer. Hasta la próxima. Hasta luego, chao.